El productor de serie B, Roger Corman, llevaba sacando provecho décadas de esos jóvenes cineastas que querían aprender el oficio cinematográfico con películas de consumo rápido, rodadas en muy pocos días. La lista de directores y actores es interminable. Coppola, Bogdanovich, Jonathan Demme, Ron Howard, Jack Nicholson, Scorsese. Y a las puertas de Corman llamó un joven James Cameron que acababa de alucinar tras ver La Guerra de las Galaxias en los cines. Cameron no tardó en tener su propio despacho y gente a su cargo. Corman le encargó una de sus producciones más ambiciosas, Los Siete Magníficos del Espacio, y allí conoció a la que sería su esposa y la productora de sus siguientes 3 películas, Gaylan Hart. Hoy nos ocuparemos del tercer hijo cinematográfico de la pareja, Abyss, el Frankenstein más caro hasta la fecha. El hundimiento matrimonial, el fracaso de taquilla, hizo que gran parte de Hollywood se frotara las manos al ver el hundimiento del chico que había venido a revolucionar la industria del cine. Hoy, en Tertulia Carpenter, Abyss. Somos extraños visitantes de la podcastfera con una misión muy clara: advertiros de la importancia de las películas imperfectas. Somos Iván, Pablo, Víctor y Carlos, y estás escuchando La Tertulia Carpenter. Hola Iván Castel. Hola, ¿qué tal? Hola Víctor Forniés. Buenos días, chicos. Hola Pablo, ¿cómo Hola, estás? ¿qué tal? Estamos en un nuevo setup aquí, estamos en el CPA, que nos han dejado meter nuestra tertulia Carpenter para arrancar con James Cameron. Pablo, eres el primero en arrancar, te voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cameron qué es? ¿Mejor guionista, mejor productor, mejor director? La mejor respuesta que he oído la dio ayer Víctor, que dijo que es un visionario. Y yo creo que es así porque es un cineasta. No, además, él en algunas entrevistas lo dice, que a pesar de ser conocido por hacer blockbusters, él no puede dirigir un guión que no ha escrito él, ¿no? O que no ha metido mano en él. Entonces, aunque es conocido por un cine muy mainstream, es un autor, dueño de cada una de sus películas, me refiero que tienen su sello, ¿no? Todas sus películas, para bien y para mal, ¿no? Sí que es verdad que hay varios James Cameron, al margen del James Cameron científico que se va al fondo del océano y todo eso, es otro tema, pero hablando exclusivamente de cine, sí que hay como varias etapas, ¿no? Tiene todo este principio de películas independientes o de serie B, como lo quieras llamar, pues entre Terminator y demás, y luego ya tiene como este sello de cine de acción, Aliens, Terminator 2, Mentiras Arriesgadas, y luego ya de repente es otra persona cuando hace Titanic, o sea, ya es otra persona. Entonces sí que yo creo que es a pesar de que arrastra toda su carrera ciertas señas de identidad muy claras, es un tío que va cambiando de una manera muy, muy lógica seguramente para él, ¿no? Yo es uno de mis cineastas favoritos, eso es así, aun con cosas que no me gustan de él, ¿no? Pero es un tío que me ha llamado muchísimo la atención desde chaval, porque a mí me pasó que yo tendría 7 o 8 años y en el mismo periodo de tiempo vi Terminator, porque mi vecino, que era un poco más mayor que yo, pues tenía mogollón de VHS y vi Terminator en su casa. En mi comunidad de vecinos, no sé qué movida hicieron, que ahorraron no sé qué dinero de calefacción y pusieron una parabólica, y entonces en la RTL, en esa misma época, ponían Aliens a saco, que estaríamos hablando pues eso del 87, 88 por ahí, y entonces yo en esa misma época veo continuamente Aliens, porque la repiten muchísimas veces, y había visto Terminator, que me había dejado impresionado, pero absolutamente impresionado. Y entonces, en un anuncio en el periódico, vi que estrenaban una película que se llamaba Abyss, y entonces me fijé, es la primera vez que me fijé en el nombre de alguien que hacía la película, y dije, James Cameron, y dije, espérate un momento, este tipo es el mismo, ese nombre, o sea, sin saber aún nada, pero digo, este nombre sale en Terminator y sale en Aliens. Y les pedí a mis padres, por mi 8 cumpleaños, ir al cine a ver Abyss. Y me dejó absolutamente fascinado. Y yo en ese momento, sin saber muy bien qué, pero yo en ese momento es cuando dije, hostia, si hay alguien que hace pelis, yo quiero hacer pelis, sin saber absolutamente nada ni que es un director. Pero sí que en ese momento sí que se encendió la chispa de decir,
hostia, yo quiero hacer esto. O sea, si hay un tío que hace estas pelis, yo quiero hacer pelis. Y a mí me dejó muy impresionado Abyss. O sea, yo recuerdo perfectamente que era un viernes que claro, pedí ir al cine para no tener que ir al cole por la tarde, lo cual en sí era un regalo de cumpleaños estupendo, ni ir al comedor. Y recuerdo ir al Coliseo, al Cine Coliseo de Zaragoza, y verla. Y no la he visto tantas veces, la he visto varias veces después, la última vez 10 años largos, pero es una película que recuerdo, o sea, que no me hace falta, no me hacía falta ni volver a ver porque la recuerdo de pe a pa. Son estas películas que se te quedan marcadas. Y yo creo que a nosotros, creo que somos una generación que nos ha marcado mucho sus pelis, porque las has visto, ¿no? Han marcado mucho los 80 y los 90, ¿no? Terminator 1, Terminator 2, y a nosotros pues ya nos ha pillado más mayores, pero Titanic es una película que a día de hoy sigue marcando. Está lleno de memes, ¿no? De lo del que no se pudo subir a la puerta, ¿no? Déjalo que suba, pobrecito. Cuando estrenó Tarantino una película de Érase una de Hollywood, les están haciendo una entrevista a Margot Robbie, a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio, y le salió la pregunta, dice, Margot Robbie, ¿pero cabías? ¿Pero de verdad que no cabías? ¿No te podías haber subido a la tabla esa y tal? Leonardo DiCaprio, que se han de preguntar 18 millones de veces, sonreía y decía, no come. Un caso parecido me pasó con Terminator. Yo la vi en el cine y me dejó impactado. Pero a mí me pasó, yo con Terminator, o sea, recuerdo perfectamente, en casa de mi vecino, o sea, igual en la misma semana vimos Alien, la primera, y Terminator. Y me quedé, o sea, y me acuerdo, Terminator, que fue una cosa que me marcó durante años. ¿Os acordáis de que en el Vips de la Plaza Aragón había una sección, con un cajón de pelis de saldo? En ese cajón había un VHS del Terminator 2 apócrifo, de esta versión italiana que se llama Terminator 2, pero sí, obviamente no es Terminator, es una cosa infumable. Es como Pirañas 2, pero... No, Piraña 2 es Ciudadano Kane comparado. Entonces, yo me acuerdo que miraba ese VHS sabiendo que digo, esto no puede ser Terminator 2 de pero verdad. La querías ver. Pero la quería ver. Claro, era una cosa, claro, pero de auténtica obsesión. Y yo estaba fascinado con todo lo del tema de Sarah Connor rompiendo ordenadores y cosas. O sea, a mi padre le jodí un Amstrad, un procesador de texto. Cuando es cosas así, en plan de no queremos ordenadores en casa. Sí, Skynet. Yo lo llevé al límite. A veces cuando te preguntan, ¿qué película es tu película favorita? No la mejor, sino... Y a veces digo Terminator. Y la gente me mira como diciendo, hostia, Terminator, bueno, tío. Pero porque la gente es muy... Pero a mí me parece tremenda. Me parece una peli, lo hablábamos antes de empezar, que es una mezcla entre peli de serie B, independiente, hecha a salto de mata, pero a la vez con una intención para el gran público. Que a mí eso me parece fascinante. James Cameron, yo creo que lo que tiene es que es un tío que es generacional, ¿sabes? Ha definido toda una generación, tú lo has dicho muy bien, y que no es fácil crear iconos como los que él crea. O sea, Terminator te puede gustar más o menos, a mí me flipa Terminator 1 y Terminator 2 me apasiona, o sea, las ves las dos seguidas y es cómo crear algo que va a marcar el cine de género durante los próximos 20-30 años. O sea, no se ha superado Terminator 2. O sea, y eso lo hace alguien que tiene una visión o pues, es una suerte. O sea, Terminator 1, el concepto de Terminator 1, o sea, es una película de serie Z. O sea, es tal cual, no tiene más misterio. Tú lees el guion de Terminator y no deja vislumbrar que lo que va a salir allí va a ser medianamente bueno. Teniendo en cuenta además que esto me venía a hacer Pirañas 2, que si no lo habéis visto, por favor no la veáis. Pero Terminator 1 y lo que ha dicho tú, Aliens, o sea, me parece una barbaridad de película. O sea... yo creo que una de las mayores virtudes de Cameron es que tiene esa parte de visionario que tiene George Lucas, ¿no? De decir, de imaginar un mundo que no existe y llevarlo, ¿no? Y que nos lo comamos. Pero además de eso, tiene una cosa que no tiene George Lucas, que es un buen cineasta. Quiero decirte, George Lucas es un cineasta limitado y Cameron es un director que tiene muy claro cómo contar las cosas, ¿no? Yo creo que eso es una de las mayores virtudes que tiene. Y eso es alucinante porque incluso os metía un poco de caña estos días diciendo, ver Xenogénesis, que es como su primer corto, porque es un corto muy rudimentario, pero casi todo lo que tiene en su cabeza ya está ahí. O sea, Terminator está ahí, Aliens está ahí, incluso Avatar está ahí. Entonces dices, es increíble que un corto que se hizo con 2 duros en el 78, cuando él aún estaba en Canadá, o no sé si había vivido a Los Ángeles, pero quiero decir,
Creo que ya estaba viviendo en Los Ángeles. ¿Sí? Sí. Pues no viene de una familia de cineastas, no viene de ningún contacto del cine. Él además estudió ciencias, física y estas cosas, que era un tío que no iba para nada de esto, y que cuando vio 2001 y cuando se le abrieron los ojos y cuando vio la Guerra de las Galaxias, dijo hasta aquí y dejó todo y se dedicó en pleno a intentar ser cineasta, ¿no? Es un tío con una determinación tremenda, porque no olvidemos también que antes de ser director trabajó con Roger Corman y trabajó con John Carpenter. Que a Carpenter le hizo estos efectos de 1997 Rescate en Nueva York, del aeroplano yendo por encima de Nueva York, ¿no? Le hizo el neón el mapa de Nueva York, que era imposible hacer porque eso no se podía Claro, hacer no había efectos de ordenador todavía. Hizo la maqueta, la pintó de las líneas de fosforito, apagó todas las luces y lo grabó. Y eso es lo que vemos en la peli. Me parece Claro, y Carpenter se quedó flipado. Claro. Hay una anécdota muy curiosa de una peli que hizo para Corman, pero ahora no me acuerdo cuál es. Los 7 magníficos del espacio. Sí, pero no sé si es creo que es para otra. No estoy seguro, que era un efecto en el que había como algo, no me acuerdo el qué, y había un montón de gusanos. Y entonces a él se le ocurrió, como el líquido que había debajo de los gusanos, electrificarlo. De manera que a la acción le daba un chute y los gusanos se movían. Entonces, había unos productores ahí, que eran los productores de Piraña 2, que cuando vieron eso, dijeron, este tío es capaz de dirigir a gusanos. O sea, Sí, la película de la que hablas es concretamente Piraña 1. ¿Es Piraña 1? Es Piraña 1 de Joe Dante, y Cameron estaba efectivamente electrificando ¿Sí? Hostia, los gusanos. vale. Y sí, lo tengo aquí apuntado. Los italianos que tenían una participación en la New World, la productora de Corman, lo vieron y debieron decir, este señor es un Sí, genio. creo que además Cameron dice, ellos pensaron que si sabía dirigir gusanos, sabría dirigir a personas. Claro. Es un pensamiento... No, pero es alucinante de eso, de cómo él es capaz de pensar eso, ¿no? De decir a la acción que se muevan los gusanos. De todas maneras, escuchar a James Cameron tiene por un lado, esa ambición, esa grandilocuencia en algunos momentos, pero luego por otro lado es un tipo como muy humilde, o por lo menos tiene un arranque muy humilde, porque antes de dedicarse al cine es un tipo que estaba realmente necesitado de dinero y estuvo trabajando de camionero. Sí. Vemos que hizo varios trabajos que luego todo eso también se ve en sus películas. Los camiones... Sí. El otro día viendo Terminator 2, ¿no? La importancia de cómo se conduce un camión y cómo funciona, ¿no? A la hora de moverlo con la cámara. Pero no solamente por un camión en sí, sino que yo creo que lo importante de él es que, y creo que esa es la razón por la que le ha ido bien, que es un director que ha sabido introducir en el blockbuster o en el cine mainstream a las personas corrientes, que sus héroes no son gente extraordinaria. Entonces creo que eso creo que por eso le ha ido tan bien. Porque otros directores, sobre todo ya cuando están más acomodados o tal, pues dejan de contar. En alguna entrevista Friedkin, por ejemplo, decía que notaba mucho de sus primeras pelis a cuando ya el tío pues era millonario, pues que decía, yo ya no cuento las mismas historias, porque ya no soy el tipo que va a desayunar a la cafetería de la esquina. Y Cameron, por ejemplo, ha sabido mucho llevar esos orígenes, digamos, suyos de clase obrera a su cine. Terminator 2, Aliens... Eso es un acierto y que por eso le ha funcionado bien. Es una mente inquieta, es un curioso, siempre está buscando nuevas oportunidades de conocer la tecnología y se ve, ¿no? Cómo él hace avanzar no solo el cine, sino también ha sido invitado a la NASA, con su hermano ha fabricado artilugios que luego se han utilizado en el fondo de los océanos. Es alucinante la aportación que tiene en este sentido, pero es que luego también, el otro día leí que los padres de Guillermo del Toro, cuya amistad con Cameron se remonta a cuando eran los dos mucho más jovencitos, fueron secuestrados en México y James Cameron pagó la recompensa para... realmente es un tipo que tiene algo especial. Para mí es un pequeño geniecillo. Hablábamos también de Fincher, ¿no? Sí. O sea, son estas personas... Eso, que tienen una cabeza en el mundo constantemente. O sea, a lo mejor Friedkin estaría en su casa metido disfrutando de los placeres de la vida.
como Coppola, como que llega un momento en el que ya están oxidados, ¿no? Pero Cameron es que es un tío que está, yo creo que tiene el mismo peso que cuando empezó a rodar, tiene esa, y luego el otro día se metían en casa de James Cameron y James Cameron no estaba, o sea, estaba la mujer. Entonces, que está siempre por ahí, siempre con la cabeza puesta en mejorar y en mejorar. Y es un tío que sigue, no sé cuántos años tiene ya. 60, 60, por ahí anda. y sigue haciendo películas de acción con gente joven, con un casting siempre muy interesante y con unos guiones. Yo voy a defender la faceta de guionista de James Cameron, muy, muy interesantes. Quizás muchas veces con el mismo patrón, pues Avatar, Aliens, ¿no? O tiene estas similitudes, pero siempre dándole una vuelta y siempre buscando giros argumentales para que el espectador siga. Además están muy bien escritos. Yo no sé si habéis, por ejemplo, leído el guión de Terminator, por ejemplo, o el guión de Aliens, y están escritos en frases muy escuetas, muy rápidas, y ya ves cómo va a ser la peli, ¿no? Ya ves cómo va a ser el montaje, y dices, sabe lo que... Es un guionista hábil porque sabe cómo tiene que contar, o sea, no está contando Shakespeare. Y luego tiene lo que comentabas de, o sea, que no solamente es avanzar en el lenguaje cinematográfico, sino desarrollar la tecnología. Le pasaba a Kubrick, ¿no? Quiero decir, tiene esas cosas de persona que quiere controlarlo absolutamente todo y ser el demiurgo de su obra, ¿no? A mí se me escapa un poco, pero todas estas movidas que se ha inventado para hacer Avatar, o sea, es una flipada. Es ciencia ficción en sí eso, ¿no? Pero ya pasaba cuando hizo Terminator 2, fue como un saltantísimo. Si tú ves sus películas, en casi todas se ha inventado una nueva técnica para rodar algo que antes no se podía rodar. A mí eso es una cosa que me fascina de este hombre. Yo esto no lo puedo contar, pero me va a inventar la tecnología para permitirme hacer este plano. Y conoce los tiempos, ¿no? Sabe el tiempo que va a tardar. Por lo tanto, hay veces que hace una película entre medio, ¿no? Porque no tiene tanta filmografía realmente. No. Para los años que tiene. Que es otra cosa también. Que ves a otros que tienen 30 películas. O sea, por ejemplo, Avatar la iba a rodar antes que Titanic. Lo que pasa es que sabía que la tecnología no estaba lo suficientemente avanzada, pero Avatar la escribió en el 95. Y entonces decidió que iba a hacer Titanic, que también, o sea, Titanic, para su momento, vamos, los efectos especiales de Titanic, o sea, son la hostia. Fueron súper novedosos. Entonces, a mí me fascina y creo que viene de esa parte suya de haber tenido que construir maquetas y construir cosas para inventarse sus propios planos, incluso aprendiendo con su hermano, que es con el que básicamente inventaba la mayoría de los trucos de cámara. Esta cosa de, vale, no lo puedo hacer, pero lo voy a hacer. Es un tío que no se limita. Bueno, de hecho se mete en un submarino, ¿no? Y así la persona que más al fondo del mar ha ido. Bueno, luego eso es otro aspecto suyo que también es fascinante, su megalomanía, ¿no? A nivel científico de me voy a la fosa abisal más hay un submarino, pero a la vez, o sea, tú piensas, ahora hablaremos de Abyss, que fue una movida, ¿no? El rodar eso, 140 días bajo el agua, a mí me parece una locura. Pero, por ejemplo, imagínate Titanic, construir esa maqueta. Yo he visto en el making of, hay una parte del making of de Titanic que habla como, no sé, no será el jefe de eléctricos, pero será el señor que puso todo el cableado para todas las luces del barco. Claro, es un barco gigante en una laguna marina. Entonces, el entramado de cables que hay para alimentar eso, que además está en el agua, que puede haber un problema, ¿no? Entonces, esa megalomanía de decir, no, voy a hacer una peli del Titanic, pero no lo voy a hacer con una maqueta y una pantalla verde. No, o sea, voy a construir un barco, lo voy a tener en el mar, lo voy a hundir. O sea, eso es acojonante, ese nivel de eso de megalomanía que tiene también, que es brutal, a veces le va en su contra. Yo creo que hay una fase de Cameron hasta que termina Titanic, que es la megalomanía pura. O sea, yo soy lo mejor y tal, que yo lo puedo entender, pero la juega en su contra muchas veces, este carácter que él tiene, ¿no? Un poco tipo Michael Bay, ¿sabes? Sí, ¿no? sí. Y que luego ha dejado de lado, porque es verdad que desde que empezó a hacer Avatar, o sea, yo no he oído nunca nada de sus rodajes. A mí una cosa suya que me fascina, que se ve en todas sus películas, en Abyss se ve muy, muy claro. O sea, hay cineastas que tú los ves y van como muy en línea recta. Pero Cameron es como dos fuerzas chocando continuamente. Es una contradicción pura, porque tiene por un lado en todas sus pelis, desde Terminator hasta Avatar, tiene como un mensaje pseudoecologista, pseudo New Age, ¿sabes? Un poco de la tecnología nos matará, tenemos que volver a la naturaleza. Tiene
Por un lado eso, y por otro lado tiene una fascinación por lo militar y por la destrucción, ¿no? Entonces tiene esas dos fuerzas que están en todo su cine, ¿no? Y que están además en su manera de ser, porque es un tipo que se sienta a escribir sus guiones, que prepara sus películas hasta el detalle, que es meticuloso y a la vez, muchas veces comentan de él que es un tirano, ¿no? Y entonces es un choque de trenes su manera de ser, que también me parece fascinante eso, y se ve en todas las películas. En Abyss se ve muy claramente. En Abyss, que tiene este mensaje pacifista, este mensaje así, y a la vez está fascinado con los submarinos, la base esta petrolífera. Me traes una cabeza nuclear y yo ahora sabría desmontarla después de ver Abyss, ¿no? Me parece muy interesante todo de lo que has comentado. Sí que él, en una cosa le juega a favor en los rodajes, estos rodajes de meter un barco o de meterse en un tanque ahí a rodar Abyss, que yo creo que al equipo de los actores va a su favor. Y por ejemplo, en el documental que hay sobre Abyss, uno de ellos dice es que es un tío que estaba 15 horas debajo del agua con la escafandra. Dice, nosotros estamos 2 o 3 días, máximo 10, 12 horas. Él estaba 15. Eso es todos mis respetos, ¿no? O sea, es un poco que, bueno, toda esta envergadura así de producción que hace y meter un barco y meterlos ahí, y pasar frío y el agua y los cables, todo, creo que va a favor, ¿no? Yo lo admiro mucho también por eso, porque es un tipo de cineasta que no se sienta en su monitor village, estos que tienen los americanos, ¿no? Que tienen como una tienda con 17 monitores, ven todo ahí, ¿no? Que es un director que está en el barro, muchas veces está con la cámara él, Sí. ¿no? Entonces, y que está ahí metido, ¿no? Y él podría dirigir Abyss desde una casetita así a través de micros diciendo ve aquí, ve allá, sin mojarse, y él estaba metido más horas que nadie en el agua, ¿no? Yo creo que es admirable eso, ¿no? Es admirable la entrega que tiene, y como decía Carlos, pues ya tiene unos años, y aún así la entrega que tiene al hacer las películas, ¿no? Hasta el más mínimo detalle, pero va un poco en esa línea de contradicción de que a la vez es un autor y a la vez es un director de blockbusters, ¿no? Y esa mezcla, bueno, y él es físico, ¿no? Es como una curva logarítmica, va así para arriba, ¿no? Entonces, su carrera siempre es enfocada a más, o sea, siempre es enfocada a una peli más tocha, a ganar más Oscars, él se ha batido a sí mismo en el récord de recaudación, Sí, ¿no? y de películas más caras, ¿no? Claro, Creo que es el único director de los pocos directores que ha superado los 2.000 millones de recaudación. claro, no, pero quiero decir que lo batió con Titanic y luego se batió a sí mismo con Avatar, ¿no? O sea, no locura. O sea, Sí. eso es eso es de decir como cuando ganó el Oscar, ¿no? Que dijo, soy el rey del mundo, ¿no? De la frase esta de Titanic. Yo creo que eso te dice mucho de él y que es capaz de ser el rey del mundo, y como decía Carlos, luego no está en casa, está ahí pergeñando una máquina para hacer su próxima peli, ¿no? Yo creo que personifica mucho lo que cuando quieres ser director, ¿no? Ocurre, ¿no? O te gustaría, que es el niño que sigue jugando a lo que quería ser cuando era pequeño, ¿no? Entonces yo creo que James Cameron sigue siendo como ese niño que construía o que soñaba con contar historias, no sabía muy bien cómo, ni sabía cómo funcionaba una cámara, ni nada, pero que de alguna manera, sin pensarlo, pum pum, va subiendo, y de hacer maquetas termina dirigiendo, te hace Terminator, y bueno, pues hoy en día es uno de los directores que más dinero recauda. Yo creo que sigue siendo ese niño y personifica mucho. A mí me gusta mucho eso, ¿no? Esa cosa de que él ha hecho muy pocas películas, pero tiene como una visión muy clara de a quién se dirige. Tú has dicho muy bien, ¿no? Está la mezcla entre que es autor y que es un director comercial. Pues yo te diría que es casi más autor que comercial. Lo que pasa es que ha sabido muy bien casar las dos, porque Terminator 2, que para mí, o sea, hablábamos la semana pasada, el último podcast hablábamos de Fincher, ¿no? Para mí Seven es el thriller perfecto, no tiene falla. O sea, Terminator 2 es el blockbuster perfecto, no tiene absolutamente ninguna falla. Entonces es un contador nato, personifica mucho el autor dentro de lo que sería lo que entendamos como cine americano. Pero quien no vea autor en las pelis de Cameron, no sé, no estamos viendo a la misma persona. Otra cosa es que te guste o no, que coincidas con él, o que te parezca a lo mejor que Avatar, pues, muy naif, o que los mensajes que él tiene, ¿no? Son como muy New Age, pero tú ves una peli de Cameron y sabes que es de Cameron. O sea, no tiene nada que ver Alien de Ridley Scott con Aliens de James Cameron, y aún así continúan las dos. Es muy difícil de hacer. Es muy fascinante. A mí me gusta mucho toda esta primera etapa suya, porque de Xenogénesis, que no logra, que la idea era que de ese corto salió un largo, no salió nunca, pero luego cuando logra dar el salto
a Piraña 2, que fue como una experiencia horrible para él, está malo en Roma, tiene un sueño, y en ese sueño febril se le viene la imagen de una especie de esqueleto de metal saliendo del fuego con un cuchillo. Y él lo dibuja, y es la génesis de Terminator. A ver, no hemos dicho, se ha casado 5 veces, lo cual demuestra que es un culo más que inquieto. Entonces, pues eso le habrá repercutido en su vida personal. Pero estaba ya casado con una mujer que no tiene nada que ver con el mundo del cine, y empezó a trabajar con Gaylan Hart, porque se conocieron en la factoría Corman. Igual que Deborah Hill es muy importante para John Carpenter, Gaylan Hart es muy importante para James Cameron. Y le vende los derechos a Gaylan Hart por $1 de Terminator. Entre los dos reescriben el guión, y Gaylan Hart consigue vendérselo a Hemdale, que era una productora inglesa que tenían el actor David Hemmings y otro, y al final se quedó el otro, John Daly, me parece que se llamaba. John Daly, que es el de Platoon, ¿no? El que Platoon, ha producido las de Oliver Stone. Y entonces estos financiaron Terminator 1, que la financiaron y se hizo como buenamente se pudo, ¿no? O sea, nadie da un duro, ni Schwarzenegger, ni nadie tenía muy claro que esa película fuese a ser lo que luego fue, ¿no? Pero ni siquiera que fuera a quedar bien. O sea, simplemente que era una cosa un poco, bueno, pues una peliculilla de serie B que ya está. Pero claro, tiene todo este arranque que a mí me parece fascinante, de absolutamente rodadas al tema. Lo hablábamos Víctor y yo hace un momento, de que hay planos que están rodados un mes después en el garaje de James Cameron, de que hay planos que no tenían dinero, y Schwarzenegger cuando rompe una ventanilla de un coche la rompe de verdad, porque no tenían dinero para una ventanilla falsa, ¿no? Entonces tiene estas cosas fascinantes Terminator, de cómo se hizo. Tiene una cosa fascinante, el último plano de Terminator, el que se ve la carretera y el coche de Sarah Connor yéndose hacia la tormenta, eso se rodó mientras la policía estaba diciéndole que no podían rodar. Y Cameron le dio a rodar, entretuvo a los policías y le dijo a Linda Hamilton: sal con el coche. Y lo grabó así. O sea, me parece fascinante que una peli que es un icono esté rodada así, ¿no? Como remarcaba Carlos bien antes, no solamente un director, no es como... Scorsese es un director tremendo, pero no se sienta a escribir. Cameron coge y se sienta a escribir, y por ejemplo tiene una época frenética que es esta en la que tiene que escribir, después de Terminator, Aliens y Rambo, ¿no? Rambo 2. Rambo 2. Sí. Y entonces se pone como 2 mesas en cada lado de la habitación, cada una con distintos papeles, lápices, lo que sea, con lo que escriba, y cada una con imagino que entonces sería un radiocassette con música, ¿no? Para una tenía Bach y para otra tenía tal. Y entonces se dividía, como buen señor de ciencias, pues se dividía el tiempo. Tengo tantas, venga, pues 4 horas Aliens, 4 horas Rambo, ¿no? Y entonces se sentaba a escribir y acabó los 2 guiones, y Aliens, gracias a que Terminator fue muy bien, la acabó también dirigiendo él. Y joder, que en su segunda película hay un salto tan gordo de Terminator a Aliens, quiero decirte, después de Ridley Scott vas tú, ¿sabes? O sea, joder, ¿sabes? Sabes quien pueda. Es tremendo, ¿no? Es tremendo eso, y es tremendo también la manera en que y demuestra mucho, por ejemplo, eso, su personalidad. A mí me encanta toda esta anécdota, que es bien conocida, de cómo vendió la historia de Aliens, de que en la sala de los ejecutivos, él, cuando dijeron, bueno, cuéntanos qué es lo que quieres hacer, se levantó y en una pizarra escribió Alien, y se quedan así, escribió una S, Aliens, y se quedan todos como, y entonces puso una raya de estas de símbolo del dólar en la S, Aliens, y de repente hicieron todos, vale, contratado, ¿sabes? O sea, es tremendo. Y normalmente estas secuelas que son, en la primera hay un monstruo, en la secuela hay 17, no funcionan, son un tostón, y él hace que sea interesante, pero porque la historia que te cuenta, que es una historia muy básica, muy John Carpenter, ¿no? Tienen que están en un sitio, están atrapados y tienen que escaparse de ahí. Pero está tan bien contada, los resortes de Aliens son tan emocionantes, y sobre todo una de las virtudes que también tiene Cameron, el espacio, te lo cuenta en todas sus pelis también. Quiero decirte, a que todos sabemos cómo es el puto Titanic por dentro. Porque nos lo ha contado de bien, el cabrón. El planeta este de Aliens, la base esta, o sea, es que sabes cómo es. Es que entiendes la geografía del lugar, porque él te las sabe explicar muy bien, y cositas como el detector este de movimiento, cosas estas así, claro, todo eso funciona también, y eso es
todo su imaginario, ¿no? Su artilugio para cada película. A mí precisamente lo que me gusta de Cameron, que es lo que me gusta también de Aliens, o de la secuela de Aliens, es que lo que introduce él es un sacrificio por amor, que es un clásico de James Cameron. Y en este caso, la idea, el punto de partida, no solamente tecnológicamente le da un giro a la historia, sino que también hace que Ripley, que en un principio los productores se querían pulir a Sigourney Weaver porque iba a cobrar mucho más, ¿no? Y querían como pasar página. Gaylan Hart y James Cameron deciden entonces plantarse. Finalmente deciden que vuelva la actriz y cuenta esta historia de, pues eso, regresa muchos años más tarde, su hija ha muerto y tiene que regresar, ya no tiene a nadie, no tiene ninguna atadura en la Tierra y tiene que regresar al planeta, ayudar a estos marines, ¿no? Hacer de guía, que es un poco lo que hacen en Abyss, lo que hace el equipo de Ed Harris, ¿no? Lo mismo es guiar a los marines y ahí encuentra a esa niña a la que adopta un poco, ¿no? Y es una lucha entre madres. A mí eso, cada vez que veo Aliens, que luego hablaremos de películas favoritas, yo ya digo que Aliens es mi favorita, de James Cameron. Ahí esa lucha entre dos madres, ¿no? Y también dignifica el objetivo de la abeja reina, ¿no? Que es esa Aliens que protege a sus crías. A mí me parece alucinante esa idea y ese concepto totalmente novedoso, que al final de lo que está hablando es de relaciones humanas, ¿no? Y eso para mí, ahí es donde reivindico al guionista de James Cameron. Y esa mezcla, ¿no? Quiero que su padre es ingeniero, su madre como artista. Es una artista, enfermera, artista, ¿no? Y esa mezcla, él estudia físicas, pero también creo que estudia literatura también. Es que dejó como la carrera a mitad y se pasó a literatura. A literatura inglesa. Por tanto, tiene ese conocimiento del mundo muy, muy, muy amplio. Yo creo que tiene, o sea, unas virtudes, tiene mucho olfato. Sus pelis caen en el momento, aparte que es un grandísimo narrador, porque tú puedes tener grandes ideas y ser nefasto dirigiendo, pero tiene mucho olfato para hacer la película que en ese momento parece que está destinada a triunfar y que el público parece que la está demandando. Yo creo que es un tío que tiene mucho olfato, tanto para el concepto, lo que hoy sería el high concept, que llamamos americanos, ¿no? O sea, James Cameron yo lo hacía en los 80. Y luego yo creo que tiene una visión muy interesante, él como director, que aún él no se considera un director autoral, él todo el rato tiene al público en la cabeza. Y eso se nota, lo que has dicho tú, el espacio. Tú ves sus pelis, o sea, a mí también me fascina cómo construir los espacios. Espacios que son muy difíciles de contar, porque los espacios cerrados, estamos rodando aquí y ha sido un horror poner estas cámaras. O sea, imagínate la peli que vamos a hablar hoy, la de Abyss, la construcción de los espacios. El sonido, ¿no? Los cables de sonido que van ahí para comunicarse los unos con los otros. Es maravillosa, ¿no? Y cómo mueve la cámara en un espacio. Eso es muy difícil porque, claro, tú puedes poner un plano general, un plano medio, hacer un pequeño movimiento pequeñito de cámara y cuentas el espacio, pero no, empieza a meterse a seguir a los actores, se mete por espacios no raros, no como Fincher, ¿no? Es como está todo muy medido, pero el tío tiene una capacidad para construir los espacios y que los espacios propios se conviertan en un personaje que yo se lo alabo, me parece. En Abyss está muy bien contado porque como la plataforma petrolífera está como unida al barco por el cable lo entiendes enseguida como más o menos como que hay como unos camarotes y unos pasillos y varias plantas y hay como una zona, como una piscina que es por donde entran y salen con los submarinos y dices, que bien explicado, quiero decirte, y no perdiendo el tiempo, porque otras veces en otra peli, en una peli más mala, tendrías como a alguien diciendo, bueno, acuérdate que aquí está la sala de la piscina y aquí está la sala de no sé cuántas, no se vaya a inundar esto. Y aquí simplemente, claro, van pasando de largo, ¿no? Panic Room, ¿no? Panic Room. Aquí, claro, fíjate cómo se cierra, cómo se abre. Pero quiero decirte, cómo te lo va metiendo así despacio y sin que tú lo vayas, ¿sabes? Cómo lo vas asimilando, ¿no? Porque es difícil y que salgas de ahí sabiendo por dónde te estás moviendo. Y luego también como la importancia que tienen las mujeres, al final, porque no es normal también que en esa época y en ese tipo de cine, por ejemplo, para mí la protagonista de Terminator 2 es que es Sarah Connor, bueno, es que ya es un mítico, ¿no? Esa especie de madre del Mesías, ¿no? En Alien,
en Abyss, ¿no? ¿Quién ha diseñado toda esa plataforma? ¿Quién es la cabeza pensante de todo eso? ¿Quién hace que todo eso, la ingeniera que se ejecute toda la película, toda la plataforma y todo? O sea, es una mujer, ¿no? Entonces eso... En Avatar también, por ejemplo. Avatar también. Avatar, Es que siempre hay... todo. Sí, sí. Él en alguna entrevista comenta, creo que él es el mayor, creo que de 5 hermanos, y como que su madre era una señora con mucha autoridad. Era una señora como que debía tener mucho carácter. Con 5 hermanos. Y luego, pues claro, su segunda mujer, que es Gaylan Hart, también es una mujer con mucho carácter, que no solo ha producido las pelis de Cameron, que quiere decir que es la productora, por ejemplo, de The Walking Dead. ¿Sabes? Que es una señora que tiene una carrera alucinante. Después estuvo casado con Catherine Bigelow. Ha ganado el Oscar Catherine Bigelow y es una Primera directora... mujer en ganar el Oscar, Claro. mejor directora. Exacto. Se lo quitó a Titanic, ¿no? ¿O a quién? Se lo quitó a Avatar. Avatar, sí. Entonces, quiero decir que es otra mujer con carácter. Y después su siguiente mujer es Linda Hamilton. Después de Terminator 2, además. Que decirte que Linda Hamilton es una actriz que se sabe que es también una actriz difícil, que es una actriz con un carácter fuerte. Y su última mujer, que sale en Titanic, que es esta que se llama Susie Adams, creo, tampoco sé mucho de ella, pero quiero decirte, todas tienen como un patrón de que son mujeres con un carácter fuerte. Y, por ejemplo, toda la época suya, a mí una cosa, como autor de él, que me gusta, es lo permeable que es en sus películas, aunque sean muy comerciales, a su vida personal. Porque, por ejemplo, toda la etapa suya con Gaylan Hart se ve muy bien reflejada en sus películas. O sea, él hace con Gaylan Hart Terminator, Aliens y Abyss. Hace esas 3. Cuando están rodando Abyss ya están divorciándose. Y se ve. O sea, cuando tú ves Abyss y ves la movida que tienen Ed Harris y Melissa Mastrantonio, no te cuesta ver que el conflicto que hayan tenido ellos dos, que han tenido James Cameron y Gaylan Hart, se ha traducido en ese guión, ¿no? Cuando Carlos hablaba de la importancia en Aliens, del papel de Sigourney Weaver, de su faceta maternal con la niña, de que la heroína es una madre, puedes ver reflejada es muy diferente la Ripley de Alien a la Ripley de Aliens, o sea, no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo veo mucho de eso y yo creo que él es permeable a esas cosas. Y en todas sus películas, los personajes femeninos, a mí es una de las cosas que siempre me ha gustado mucho, que son personajes femeninos fuertes, pero no solamente fuertes, sino que son personajes en sí. No es simplemente un personaje fuerte, sino que Sarah Connor tiene su propia historia, Ripley tiene su propia historia. Sí, ¿no? Siguen siendo femeninos, que es lo importante. No es, pero tienen su historia, que decirte, no son fuertes y punto, sino que tienen su historia. Porque lo normal es cuando te hacen un personaje antihéroe femenino destinado para un público masculino, lo que hacen es que simplemente hacen lo que hubiera sido un hombre, pero lo convierten en mujer, lo que sería Lara Croft, por decirte el típico ejemplo, ¿no? Y él no es así. O sea, ya ha creado 2 personajes que para mí son icono cultura pop de lo que sería un antihéroe, y me da igual que sea femenino que masculino, que es Sarah Connor y es Ripley. O sea, es incontestable. O sea, la aportación suya al cine y a la cultura popular en esos 2 personajes, eso es tremendo. A mí me gusta de Cameron también que no viene como la oleada de Coppola, etcétera, que querían ser cineastas europeos, que querían ser eso, Godard, Truffaut. Él no tiene esa necesidad y no se ve en sus películas esa necesidad de ser alguien que no es, ¿no? Sino que es él mismo, ¿no? Y ahí es su sello y su impronta se ve desde el minuto 1. O sea, no hay una evolución que pases de hacer películas europeas a películas más personales, como en otros directores. Él desde el principio se ven sus películas y eso está muy bien, es una fórmula que ya está escrita. ¿Y cómo dignifica él la ciencia ficción? O redignifica la ciencia ficción, lo mismo que Ridley Scott, ¿no? Él tiene una frase que me gustaría leerla, que dice: lo que más me gusta de la ciencia ficción es que me permite afrontar los problemas sin hacer alusión a ningún problema en particular. Puedo escribir una historia sobre una minoría oprimida y los lectores pueden ser miembros de la minoría o pertenecer al grupo de los opresores. Pueden leer la historia y proyectar su propio punto de vista personal sin malinterpretar el mío o tener otra opinión sobre la situación. Por el contrario, si escribo una historia sobre un latinoamericano y un terrateniente, los lectores pueden tergiversar el sentido, es decir, que sea un sentido político, y tomar postura, ¿no? Por un principio, sin prestar siquiera atención a lo que la historia cuenta.
Y la ciencia ficción le permite eso, ¿no? El ejemplo de Terminator es un símbolo de proteger el presente para salvaguardar el futuro, ¿no? Que es otra de sus obsesiones, ¿no? Ojo con lo que estamos haciendo ahora, porque tendrá unas consecuencias. Película favorita de Cameron. Yo ya he dicho que Aliens es mi película favorita y he dado razones de peso. Iván. Yo Terminator 2. Terminator 2 me parece que es el blockbuster perfecto, sin falla, ya lo he dicho. Y es que no tiene fallo. Y es una peli que es icónica. Yo la vi en el cine. Tenía unas gafas promocionales de Terminator 2 que ponía Terminator 2. He ido a buscarlas a casa de mi madre, pero no las he encontrado. Y así. Y me parece que es... Todos sus personajes en esa película, o sea, John Connor, el uso de la música del Guns N' Roses, hay ciertas cosas que ya son parte de la cultura popular y yo esas cosas me fascinan. ¿Qué arranque tiene más alucinante? Yo cuando la vi en el cine dije, venga ya, Schwarzenegger ahora es el bueno, pero luego pensando lo primero que hace a nivel de guión es decirle a la audiencia, ¿no? Al espectador, ojo, han enviado a 2 robots, ¿no? Entonces tú piensas automáticamente, si no sabes nada de la película, como era mi caso, que Schwarzenegger es el malo. Y que el bueno es el otro, el hombre líquido. Y sin embargo, de repente, el espectador dice, ah, no, es el bueno. Pero es que luego está el otro giro, que es que Sarah Connor piensa, evidentemente, que el malo es Terminator, por el recuerdo que tiene, el trauma que tiene y que le ha llevado precisamente a un manicomio, ¿no? Y eso me parece genial, ver cuál va a ser la reacción de ella, ¿no? El guión de Terminator 2 es para enmarcarlo. O sea, es que, ya te digo, no tiene falla. Porque juegas con algo que vienes de un concepto de Terminator 1 que es fascinante en sí mismo, que es básicamente insuperable. Y al hilo de esto yo iba a decir que a mí una de las cosas que más me gusta de James Cameron que es el director que ha hecho, para mí, las 2 mejores secuelas de la historia del cine. Que son Aliens y Terminator 2. Y eso no lo puedo decir, porque realmente las secuelas son... ¿Del cine de ciencia ficción o del cine en general? Del cine en general. No, la verdad es que es difícil hacer una secuela. Hay pocas secuelas que decirte, pues se habla del Padrino 2, tal. Pero quiero decir, hacer una secuela en sí, hacer una secuela palomitera, como este, y que funcione a ese nivel, o sea, es que no hay muchos más ejemplos. Es prácticamente imposible. O sea, Claro. es lo que dices tú. O sea, si tú ves la historia del cine, Claro. no suele funcionar nunca. Gremlins 2 es el... Víctor, dejamos a palabra al final. Bueno, pues yo, por seguir siendo fiel a Iván, porque siempre coincidimos. Es verdad, ¿eh? Nunca lo hablamos, ¿eh? Nunca lo hablamos. Yo me voy a quedar con la 1, realmente, porque aunque me parece que la 2 es insuperable. O sea, y lo que hablamos es que ¿quién hace una secuela? Porque sabemos, antes lo hemos comentado con Pablo, o sea, Terminator 1 se hizo pensando que esa película pues igual fracasaba. Y nunca se podía imaginar que es una película que iba a tener una secuela. Claro, te da todavía más valor, ¿no? O sea, esto de hecho funciona, a ver cómo lo mejoramos y conseguir. Pero me voy a quedar con el efecto sorpresa de Terminator y la experiencia, como lo había explicado Pablo antes con Avisla, que tuve yo a esa edad, en los 80, de ir a ver Terminator al cine. Y luego es que es que es un visionario. Es que ahora que estamos en el debate ético de la inteligencia artificial, lo que puede suponer y los peligros que hay, es que Sí. piensas en Terminator. O sea, es que es inteligencia Terminator. artificial, todos pensamos a Skynet. Todos pensamos, tal cual. Matrix, Hay un meme maravilloso que es John Matrix. Connor, Que ¿sabes, no? Matrix igual va un poco más con esta idea un poco de la alineación, o sea, pero esa de que las máquinas nos quitan el poder, igual que nosotros en un momento dado de la historia del pensamiento se le arrebató el poder a Dios, dijo, bueno, luego haremos referencia un poco a la frase de Nietzsche con la que empieza la película, ¿no? Pero hemos matado a Dios y ahora nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos. Pues es un poco eso, es que al final las máquinas hagan eso, ¿no? O sea, sean capaces de decir, bueno, ya está, hasta que habéis llegado, ahora el poder lo ejercemos las máquinas. Entonces, para mí, o sea, pensar eso. Además, es que hace, creo, 40 años, este año va a hacer 40 años que se estrenó Terminator, me parece, desde el 84, ¿no? Entonces, bueno, para mí es un clásico. No, pensar eso y que siga en pie. Sí, ¿sabes? siga en pie y para un público amplio. ¿Sabes? Y el icono de eso, de esa heroína, ¿no? De Sarah Connor, ¿no? Yo tengo que elegir Terminator 1. O sea, es así. Yo a mí Terminator 1 es que me ha marcado
todo. Y tengo que aprovechar para, y aquí me puede echar una mano Víctor, yo tengo una teoría de por qué Terminator 1 es mejor que Terminator 2. Y es porque si le aplicamos una visión marxista, Marx decía que la historia se repetía 2 veces, la primera como tragedia y la segunda como comedia. Entonces, Terminator 1 y Terminator 2 es el ejemplo perfecto de eso. A mí no me gusta, la vi hace como un mes, sin saber que íbamos a hacer esto, la vi hace como un mes Terminator 2, y me lo pasé como un enano. Tiene momentazos y yo de crío la he visto, no sé, 250 veces y no exagero ninguna. Y me fascina. Pero lo que no me gusta de Terminator 2 es precisamente lo que me gusta de Terminator 1. Terminator 1 es una película que es un drama y en ningún momento hay ni un resquicio al espectador, ni guiños ni nada. Y Terminator 2 es un TVO que continuamente está dando guiños. A mí es lo que me molesta de Terminator 2. Como fan de Terminator, me encanta, me lo paso pipa. Si yo me gusta hasta Terminator, ¿cómo se llama esta? Salvation y Génesis. Y Génesis, me las veo, que me las veo. Si yo me he visto 2 veces la serie esta de las crónicas de Sarah Connor, que a mí me gusta. El mundo Terminator es una cosa que me fascina. Pero me gusta mucho Terminator 1 por eso, porque es una película cruda. Y Terminator 2 es como un plato sobrecocinado. Y es lo que me lleva a elegir de una manera de cachondeo, pero me lleva a decir eso, ¿no? Que es un ejemplo perfecto de cómo la 2 calca el guión de la 1 en situaciones, momentos, cada hito, ¿no? del guión, pero siempre con una perspectiva como de coña. Y a mí es un poco lo que todo el rato me está sacando de la peli. Luego sí que tiene cosas icónicas y tiene cosas tal, pero conecta más con la primera. La 1 me parece que, quiero decir, es como le pasa al Tarantino pre-Jackie Brown y al Tarantino post-Jackie Brown, ¿no? Me parece que la puedes disfrutar de Kill Bill y puedes disfrutar de todas las pelis de después, pero siempre le estás viendo la coña a Tarantino, siempre le estás viendo la costura. Y sin embargo, en Reservoir Dogs no se la ves por ningún lado. Entonces me parece que esa es la gracia. Curiosa la anécdota de estar rodando en Inglaterra Aliens con todos los problemas estos de los sindicatos, ¿no? Que tenían que parar para tomar el té y eso, los trabajadores. Que se ponía este hombre de los nervios. Y que no podía convencerles de lo contrario y bueno, tenías todos estos problemas que tuvo también Lucas y pues, que necesitaba más dinero, que necesitaba más tecnología, y todavía Terminator no se había estrenado. Entonces se hizo con una copia para proyectársela a todos los técnicos y a todos los gerifaltes de Aliens, ¿no? Y fue así como fue ganando poco a poco terreno y confianza con la gente, ¿no? Es alucinante como Terminator para él también es un hito en su carrera antes de que fuese estrenada, ¿no? Porque Aliens la empezó a rodar sin el éxito, ¿no? Y yo digo Terminator, pero quiero decirte, Aliens, es de mis películas favoritas. O sea, para mí es una comfort movie. O sea, yo hay veces de estas que estás jodido y digo, necesito ver Aliens. O sea, porque me lleva otra vez a ser un crío verla. Y es una película fascinante. Me pasa con Cameron que de todas sus películas siempre hay un personaje que me encanta. Sí. Y en el caso de Aliens, me pasa con Bishop, que es Lance Henriksen, que es un fenómeno, es un habitual, ¿no? Que es otra de las cosas también que hace Cameron, ¿no? Tiene sus habituales. Me gusta Bill Paxton. Hombre, bueno, que es el contrapunto cómico constantemente y tiene también frases icónicas, ¿no? Y me pasa también con el personaje de Abyss, que ahora nos metemos con el personaje de Michael Biehn, ¿no? Con Coffin. Es que tiene como, además Bill Paxton, que tiene un papel mínimo en Terminator, estuvo en Near Dark, además de Near Dark se fue a hacer Aliens, o sea, es que fue así. Y luego está en Titanic, además, también. Está en Titanic, también está también un pequeño en Mentiras Arriesgadas, ¿no? ¿verdad? Hemos hablado de Mentiras Arriesgadas. Que es como un tipo cercano a Cameron. Y Michael Biehn, algo hubo, no sé muy bien el qué, pero sí que tenía mucha confianza en la primera etapa y sé que llegó a rodar unas escenas para Terminator 2 que luego no se llegaron a montar, no sé si fue a raíz de eso, sé que a partir de ahí hubo un poco de mal rollo entre ellos, ya no sé exactamente el qué, pero sí que fueron 2 actores que tuvieron mucha, bueno, de estos actores como yo que sé, como
Joseph Hill y Robert Redford, ¿no? Pues son actores que como que al director le acompañan, ¿no? O Scorsese de Niro, ¿no? O sea, una época esta. Pero bueno, en cuanto a sus pelis, a mí la época suya entre Terminator y Terminator 2, a mí me parece gloriosa. O sea, a mí me parece gloriosa. Y si queréis nos metemos con Abyss, que Sí. a mí creo que el mayor mérito de Abyss es que es su peli más personal. Es todas sus obsesiones, todo lo bien que lo sabe hacer y todos sus fallos están metidos ahí, ¿no? Y además toda su vida personal, porque el divorcio claramente lo evidencia, ¿no? Pero yo creo que está en un punto muy álgido. Y a mí una de las cosas que me fascinan precisamente de Abyss es lo imperfecta que es. Y una de las cosas que me gustan de su imperfección es que no es una película, es una amalgama de películas, ¿no? Lo decíais antes de empezar. Sí. O sea, es una peli que empieza, o sea, lo tengo aquí apuntado el otro día, y digo, es una peli con muchas películas dentro. Y digo, empieza como una peli de submarinos, sigue con una peli de exploración científica, luego de extraterrestres, luego de psicópata encerrado, luego de crisis matrimonial, y luego es una película de desastres y New Age Happy Power, ¿sabes? O sea, entonces, es como un collage de películas metidas ahí. No puedo más que apoyar eso, me encanta. Y luego anuncia Avatar con lo de la mano Claro, azul. bueno, totalmente. Y luego se pega toda la película con la la el mano brazo azul, azul, porque sí. lo ha metido en el baño a coger al anillo. Que luego le salvará sí, la sí. vida el anillo. Pues es un presupuesto que oscila entre los 47 y los 70 millones de dólares. La recaudación fue muy escasa con respecto a lo que se pretendía que tuviese, que son 90 millones. Regulera. No Es se el doble llevó de lo que has invertido. ¿No? lo comido por lo servido. No se llevó nada en los Oscar, tenía únicamente nominaciones técnicas, pero fue el año de Paseando a Miss Daisy y Tiempos de Gloria, que ya nadie se acuerda de esas películas, están olvidadísimas. Bueno, suele pasar sin embargo, con muchos de los Oscars. O de los ese es, Goya. ese es el año, pero ese es el año de Nacido el 4 de julio, Haz lo que debas, El Club de los Poetas Muertos, Delitos y Faltas, Cuando Harry encontró a Sally, La Última Cruzada, incluso Los Fabulosos Baker Boys, que son películas ya de culto, muchas de ellas, ¿no? El estreno está previsto para el 4 de julio, pero se retrasa y eso es fatídico. Creo que se estrena el 18 de agosto, que es el cumpleaños de mi hijo, por cierto, pero el espectador ya había elegido la película del verano, que en este caso era El Batman de Tim Burton. Y estaba Arma Letal 2 también, de Richard Donner. Es que estamos jodidos. Claro, con es que- Batman, no tenía nada que Claro. hacer. Y Arma Letal funcionó muy bien también. No, y luego viendo Abyss y viéndola con tiempo, dices, esta película no podía triunfar. No. O sea, es que no podía triunfar. Tenía todos los elementos para no triunfar. La hizo James Cameron para que hiciéramos una tertulia. Yo creo que sí. De hecho, curioso, porque es... ya Alguien tienes dentro frase de para- 30 años va a hacer una tertulia sobre esta película. Mientras ruedan Abyss, hay dos películas que se están rodando más o menos de la misma temática. Una es Profundidad 6, que es de Sean S. Cunningham, que es el director de Viernes 13. Y la otra es Leviatán, que es del director de Rambo 2, que había escrito James Cameron. Cosmatos. Eso es, para George Pancosmatos, que es el padre de este director. padre del amigo de Panos- de de Panos Pancosmatos, ya hablaremos. Es curioso porque Ron Cobb, que es el artista conceptual que está detrás de Abyss, también estaba detrás de estas películas, ¿no? Y le decía, no me digas nada, no quiero saber nada. Solamente si en algún momento estamos haciendo algo igual, entonces dime que haré lo contrario, ¿no? La idea la tuvo a los 17 años, la idea de Abyss. Estaba en un seminario científico y vio un audiovisual de un tipo llamado Frank Falechik, que es el primer hombre del mundo que respiró líquido a través de una solución salina, una solución salina como carbonatada o algo así, alguna oxigenada. Y entonces escribió un cuento que luego a los 33 años lo convierte en un guión. O sea, otra vez volviendo a la idea del sueño, de cómo él se fija en sus ideas, ¿no? Tiene esas ideas y al final las desarrolla, las lleva a cabo y las convierte en una película o en una saga, como es el caso de Avatar. Bueno, de hecho, el otro día que os pasaba esta imagen de este diseño de Xenogénesis, que está ahí... Lo cual lo puedes meter, Iván, en la imagen. Esa imagen
ahí está Terminator, está Aliens, está Avatar, está de todo. O sea, y eso lo hizo en el 78. Y dices, o sea, realmente él es un visionario porque tiene muy claro desde el principio el que contar, no va dando tumbos por ahí. O sea, desde el principio va contando lo que sabía que quería contar desde el principio. Es un tío que tiene muy claro que sus ideas son buenas. O sea, no duda en ningún momento. A mí me parecen algunas mejores, pero él no tiene ninguna duda. Sí, o que son buenas o que tienen futuro, ¿no? Eso Porque a es. lo mejor él sabe, ¿no? El guión no es bueno y lo sigue explotando. Él odia escribir. No le gusta escribir, es la fase, digamos, que menos le seduce. Sin embargo, él sabe cuando un guión está ya maduro, lo suficientemente maduro. Víctor, el prólogo es una cita de Nietzsche. Sí. Cuando miras hacia el abismo también te mira a ti. Que creo que es de Así habló Zaratustra. Esta cita, bueno, realmente para entenderla mejor, es un poco más larga. Realmente es quien con monstruos lucha, cuide de convertirse en monstruo. Cuando miras largo tiempo al abismo, el abismo también te mira a ti. Creo que se entiende un poco mejor, ¿no? Esa idea un poco de cuando fuegas con fuego, poco te puedes quemar, ¿no? Y un poco por hacer la referencia que hemos hablado antes de Nietzsche, ¿no? Es alguien que en un momento del pensamiento del siglo XIX, él formaba parte de lo que se llama, posteriormente, los maestros de la sospecha con Marx y con Freud. Él mata a Dios y entonces el ser humano se queda solo y se tiene que hacer cargo de sí mismo. Y a partir de ahí, pues la idea esa de matar a Dios y la idea del superhombre y de cómo Nietzsche defendía la vida. O sea, era un poco este proceso de pasamos de estar atormentados por unas morales religiosas, toda la escolástica que viene de la Edad Media, un poco para poner en contexto, o sea, cogen a Aristóteles y lo ponen en el catolicismo y a partir de entonces, pues, y ahí es donde rompe un poco, ¿eh? Y yo creo que esta idea de mirar al abismo, esa idea de mirar al monstruo y de tener cuidado, ¿no? Un poco. Y ese viaje que propone en el libro Nietzsche es ese paso un poco de matar a Dios, hacernos cargo de nosotros mismos y acabar en la infancia, en el niño, en la vida, y ahí creo que vemos a Cameron, ¿no? Ese niño un poco soñador y agarrado a la vida, y bueno, esa es la frase con la que nos introduce un poco en ese abismo, en el cual luego vuelvo con una teoría que tengo con la parte final de la película, en el cual se descubre lo que para mí puede representar es la parte final de la película. Pues vamos a por ello, ¿no? Vamos a ir un poco por bloques. El prólogo muestra un submarino nuclear americano que tras detectar algo extraño colisiona, pierde el control y el agua entra en el interior y acaba con todos los tripulantes, ¿no? Al rescate llegan los marines acompañados de una mujer en tacones que es María Elizabeth Mastrantonio. Ese plano resume mucho el cine de Cameron, ¿no? De las botas de los marines bajando y de repente el plano de... Es que es una gran idea. A eso me refiero, es el cine de Cameron, ¿no? Es en plan... Es Ripley yendo con los marines, es Sarah Connor salvando la humanidad, o sea, es eso, ¿no? ¿Y qué presentación de personajes? Claro. La presentación de los dos personajes son brutales. Tremendo. Mola, o sea, es interesante como buen guionista que es James Cameron trabajar el punto de vista. Entonces, conocemos, o sea, tenemos información sobre esta mujer especialmente a través del punto de vista de los que están en la torre, que dicen, oh Dios mío, como en plan, aquí se va a liar, ha venido, ellos dicen Queen Beach of the Universe, que es así como llaman a Lindsay Brickman, que es María Elizabeth Mastrantonio. Brickman no es su apellido, no es el apellido de soltera, sino que es el apellido de casada. Está casada con Bud Brickman, que es el personaje que interpreta Ed Harris, que es el obrero que trabaja en la plataforma petrolífera, que recibe la llamada del jefe, ¿no? Y le impone una misión, ¿no? Es una misión secreta del gobierno y tienen que acompañar a estos marines para encontrar esas cabezas nucleares que están en el fondo del abismo, porque pues ya hemos visto que este submarino A mí hay una cosa que me encanta naufragado, ¿no? de esta parte, que es toda esta parte es una copia literal de Alien 1, que es la llamada de socorro de no sé dónde, del planeta, ¿no? Tal, y que tienen que ir a ayudarles, ¿no? Pues esto es exactamente igual. Pero hay una cosa, y eso demuestra la inteligencia de Cameron. En Alien están
toda la película discutiendo, bueno, la película no, pero está buena parte de la película discutiendo sobre si van a cobrar unos bonus por ir al planeta ese o no, y si cuándo los van a cobrar y cuánta va a ser la cantidad, porque no sé qué. Están todo el rato así. Aquí hay una escena en que dicen, vais a bajar no sé qué, a coger esta movida, y os vamos a pagar el triple del sueldo. Se lo quita de un plumazo, en un momento. Y dice, voy a contar a alguien, pero lo voy a... Ya está. Y eso me parece alucinante, ¿no? De cómo el tío, en un momento, dice, no os penséis que voy a repetir a alguien. O sea, voy a coger esa fórmula, pero ya está. Y me lo quito de en medio. Y a mí eso me parece fascinante. Y viene el mosaico, ¿no? El mosaico de las pelis de Cameron. Sombreros, gorras, mascotas, música, apodos, amuletos, la forma en la que se llaman entre ellos los motes. Los motes que tienen, ¿no? El One Night, ¿no? Que es como se llama... Pero al final es lo que decía antes Pablo, es el mundo obrero, o sea... Es el equipo, ¿no? El acierto es ese de que sean, creo que en alguna versión, no sé si era en otra cosa, pero el acierto... es que sean unos curreles que están sacando ahí petróleo, que no son... Que no son unos especialistas. Exacto, no son como unos científicos investigando el fondo marino. Sí, Armagedón, ¿no? Y la gracia es esa. Y eso es lo que hace que la... Porque si fuera una peli sobre unos científicos y tal, ya tendrías cierta distancia, pero como tiene ese rollo de clase obrera y tal, ya es muy accesible. Sí, es un poco esta cosa de que tú puedes reconocerte en el personaje porque son personajes que en el fondo no querían estar allí. Ellos estaban haciendo otra cosa y de repente han venido los militares y le han dicho no, perdona, tienes que cumplir con tu servicio a los Estados Unidos. Y Ed Harris se revuelve un poco, pero al final tiene que aceptar, ¿no? Y hay otra cosa que me fascina de esta primera escena y de esta primera parte y la construcción de los personajes, que hace una cosa maravillosa, que es de guión además, que es que no sabemos que están casados, que lo sabemos a través de la mirada de Ed Harris cuando está mirándola, que ve que está arriba, lo ve a través de los monitores, y entonces el Harris dice, Dios, cómo la odio. Y entonces el otro le dice, no haberte casado con ella. Y de mente haces... Claro, ahí es... Pero hablábamos del magistral. momento de los tacones. Pero un momento que es brutal, que es cuando están hablando de los nombres de las tormentas y no sé qué, dice, las tormentas tienen que tener nombre de mujer. Se abre la puerta con el vendaval que entra en el barco y entra Elizabeth Mastrantonio. O sea, eso es brutal también. A ver. Hablando de guión, lo de la tormenta es la perfecta contrarreloj. O sea, la tormenta claro. que tiene 15 horas, ¿no? Cameron le puedes discutir que sus historias sean más interesantes o menos, pero no le puedes decir que es un guionista inhábil. O sea, es un guionista muy hábil el tío, porque el tío coge y dice, voy a ponerte los recursos, ¿no? La tormenta, el encerrarlos en un espacio, el que tengan entre ellos esta tensión de que... o sea, todas las cosas, el que el tío el Michael Biehn se le está yendo la olla, o sea, todas las cosas que pueden ir mal las voy a meter todas juntas. Y dosificadas, porque exacto, la tormenta pim, es en el momento perfecto. Claro. Casi te has olvidado de que hay una tormenta ahí fuera, ¿no? Y te dicen, no, te incluso lo recuerdo, ¿no? entiendes por qué lo del cordón umbilical que tienen con el barco, ¿no? O sea, todos esos recursos que acaba él utilizando tiene no es como en otras películas, sobre todo en muchas películas de acción, que los recursos son un efecto, más que una parte narrativa del guión. Él los usa como una manera de narrar, no los usa como para empujar la acción. Es, venga, tengo que hacer que este personaje vaya allá, pues voy a hacer que pase algo para empujarlo, ¿no? Él lo usa de una manera muy interesante porque hace que, lo que has dicho tú, que hay cosas que tú te has olvidado. Porque mira que es fácil hacer una peli batiburrillo. Esta peli tiene un poco de batiburrillo, lo que has dicho tú, no tiene mucho batiburrillo. Pero tiene una cosa fascinante que es que no lo usa todo a la vez en el mismo momento. Que es lo que hacen otras pelis de acción donde, por decirte a alguien, Michael Bay. Es un tío que todo a la vez, todo arriba y todo a tope, todo el rato, sin parar. En todas partes. Así. Él te va introduciendo temas de manera que la peli va cambiando, que eso a mí me descoloca bastante, ¿no? ¿Dónde estoy? ¿Esto es científico? ¿Estamos en una aventura? ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay un monstruo y un tío que está loco? ¿Qué me estás contando, James Cameron? Pero es verdad que hace que de repente una cosa que te has olvidado aparezca y no aparece de la nada. Ya te la ha contado mucho antes. Y a la vez está contándote, se toma su tiempo para contarte la historia de amor. Hay un momento en el que, y no solo eso, sino caracterizar a los personajes. Cuando se encuentran por primera vez el matrimonio, queda claro que ella es no solo la más inteligente, sino también la idealista. Y hay un momento que le dice, pensé que estabas, le dice Bud a Lindsay, pensé que estabas en Houston.
dando a entender que esta tía está trabajando para la NASA ahora mismo, ¿no? Para el siguiente cohete, ¿no? Y luego, mientras tanto, está preparándose una tormenta que te cagas, que igual son otros aliens, ¿no? Que están ahí preparando otro tsunami, pero en el cielo. Y por otro lado, cómo se preocupa en trabajar la camaradería entre ellos, el momento en el que se ponen a cantar una misma canción entre Hippie, One Night y Ed Harris, Bad, ¿no? Sí. Es es un momento maravilloso, y cómo trabaja la calma antes de la tormenta, ¿no? Antes de que explote lo que sea que explote en el submarino o en el Deep Core o donde Hay mucha sea que dinámica estén, ¿no? en la película, hay mucha dinámica. Momentos muy bajos, momentos muy altos. Y el trabajo de los personajes, cómo trabajan los SEALs, ¿no? Que acompañan a Lindsay. Por un lado, la infravaloran por ser mujer, ¿no? Hay un momento, lo saco ahora porque luego vamos a avanzar con la película, el momento en el que el personaje de Michael Biehn, no es Michael Bay, Michael Biehn, parece que la va a violar delante de todo el grupo y le dice, estaba deseando hacer esto durante meses, y en realidad lo que escuchamos en un principio, que parece que se está bajando la bragueta, es que está sacando un cross de estos. Sí, está sacando una cinta, ¿no? Para taparle la boca, ¿no? Y cómo por un lado ella va... Es que es ella la que se enfrenta a ellos. En todo momento es ella la que está todo el rato enfrentándose a Coffee. Y vemos a Bud, que está siempre como en segundo plano, no queriendo enfrentarse a los SEALs. Tiene ese punto, y es genial del personaje, ¿no? Ese punto de ser el que no se atreve a tomar el mando, pero también da lecciones de cómo se trata a un equipo, ¿no? Es muy interesante esto que has dicho, porque si tú te fijas yo creo en todas las pelis de Cameron, los hombres somos unos completos inútiles y las mujeres son las que realmente Las que lo resuelven. Las que resuelven. Lo que te iba a decir ahora, él es el jefe, pero la que manda es ella, realmente. Los hombres somos soldados, somos soldados. Donde más claramente se ve es en Aliens. Sí. Quiero decirte, en Aliens hay un momento que el héroe, por decirlo así, que es Michael Biehn, el teniente o lo que sea, Hicks, se le cae ácido encima y está hecho un guiñapo el tercio final de la película. Y se salvan porque lo salva ella. O sea, el tío no pinta nada. O sea, está muy bien ejemplificado ahí. Estaba mirando que el otro día lo iba a mirar y no me acordé, pero la canción que cantan es una canción que se llama Willing de Linda, que es que habla... Bueno, o sea, lo que está diciendo, hay un momento que dice, he conducido todo tipo de plataforma que alguna vez se ha hecho por las carreteras secundarias. Habla como entonces es claro, típica canción del bar, ¿no? Exacto, de que cantan en el bar. Sí, karaoke. Que decir, te dice lo de Houston, pero yo creo que, claro, en el fondo es porque son de una compañía petrolífera. Entonces, claro, estos tipos vivirán originalmente en Texas y se van ahí al océano a excavar ahí para sacar petróleo. Se ¿no? ve lo que comen, ¿no? Se ve en esa sala de juegos, ¿no? Donde ellos duermen, cómo duermen, ¿no? Y es como si estuviesen todavía en una camioneta, ¿no? Sí. Y el peluche de Garfield, ¿no? Está todo muy bien conectado, ¿no? Es que lo que hace Parece Cameron un muy grupo bien... de gira, ¿no? Sí. Sí. Pero es que lo que él hace muy bien, a diferencia de otros directores, es que la camaradería que hemos hablado, que él lo sabe retratar muy bien, y lo retrata muy bien porque otro director que hubiera hecho para decirte estos personajes son gente obrera, los hubiera puesto a currar, a mancharse, los hubiera puesto ahí un plano ahí, un paneo de los pies arriba para que se vea el músculo del tipo, ¿sabes? Bien embadurnado. No, no hace nada de eso. Te los pone comiendo, cantando canciones, en situaciones muy normales, y los objetos muchas veces están, hay dos y terceros planos, muchas veces, hay muchas capas en sus planos, es decir, te cuenta todo eso sin necesidad de ponerle un punto de exclamación. Y luego son profesionales como la copa de un pino. Cuando se ponen a currar, la confianza es plena, ¿no? Va en ellos, ¿no? Sin embargo, lo contrario, el personaje de Coffee, que no confía en absoluto en nadie, salvo en sí mismo, ¿no? Y eso hace que incluso sus propios subalternos acaben traicionándole, ¿no? Y pensando, este tío se está volviendo loco. Y cómo nos lo enseña en guión, con la mano, que le empieza a temblar, ¿no? Él mira la mano, ¿no? Y cómo le tiembla, y lo ve el espectador, pero es el único que lo ve, ¿no? Él nos lo muestra a solas, ¿no? Ejemplifica muy bien el personaje de Michael Biehn, el personaje de Coffee, ejemplifica muy bien esa dicotomía de Cameron entre el gusto por lo militar y la esperanza de un mundo mejor, ¿no? Porque en otras películas suyas, Aliens, por ejemplo, o incluso en Terminator y Terminator 2, los militares no son malos. O sea, los militares son los que nos salvan de las máquinas, ¿no? Nos salvan de los aliens. Pero aquí los malos
son los militares. O sea, el único malo es un tío que es un marine, un silo, lo que sea este tío. Ese es el único malo. Ese es el villano, que es un villano un poco flojo, pero ese es el villano de la película. En contrapartida de los extraterrestres que luego conocen, ¿no? Pero que marca muy bien ese columpio en el que está él siempre entre amar o odiar todo el entramado militar. Y luego, lo comentabas tú el otro día, Michael Biehn en esa película está soberbio. A mí me encanta, me encanta. Bueno, creo que es un casting muy interesante, Quizás, en mi caso, el personaje de María Elizabeth Mastrantonio es el más complicado, por eso no termino de conectar. La química entre Ed Harris y ella igual no es la mejor, pero creo que también está muy bien elegido el personaje. Pero Michael Biehn, ostras, qué papelón hace, cómo mueve los ojos, cómo estás con él diciendo, tío, te estás volviendo majara. Y por otro lado, estás con él, por otro lado, él también lucha contra su propio infierno, ¿no? A mí una cosa que me gusta mucho, que igual también está buscado quizá por eso la relación entre María Isabel Mastrantonio y Ed Harris, cuando comentan, hay un momento en la película que comentan por qué se casaron. Y es porque si se casaban tenían el mismo camarote, si no tenían que dormir con 20 personas más en la habitación, ¿no? Entonces, realmente, claro, su historia de amor es una historia de amor muy marcada, muy por las circunstancias. Realmente se convenían en uno al otro, ¿no? Y en algún momento pues igual se vio que no había tanto amor como ellos pensaban, ¿no? Pero me parece muy significativo eso, y luego precisamente por eso, porque Harris, que a mí me parece que es un actorazo, Ed Harris, sí, total, en esta peli, Harris, tú te lo imaginas cavando pozos de petróleo, este tío, en esta peli. Está soberbio en esta película. Y ella le ves como una ejecutiva, sí, ¿no? Entonces yo creo que buscaban precisamente eso, que buscaban eso, y yo le veo, o sea, no se parece físicamente demasiado Mary Elizabeth Mastrantonio a Gaylan Hart, pero tienen un aire. Y Ed Harris no se parece a James Cameron, pero sí que yo creo que tiene esa determinación. El personaje de Bat sí que tiene esa determinación que tiene James Cameron de que va así, ¿no? Me gusta también, hay un personaje que me gusta mucho, que es Catfish, que es un marine. Entonces, cuando ve entrar a los SEALs, enseguida sabe de qué palo van. E incluso les dice a sus compañeros, bueno, estos van un poco de guays. Como, estos son, sí, los top, pero bueno, poco miedo, ¿no? Y luego está el grandullón, es el personaje que está dormido, ¿no? El Jammer le llaman, que es el que en un principio es el primero que ve a los extraterrestres y que entra en una especie de coma que luego despierta. Te das cuenta que eso es igual que Alien. Van a la nave de los aliens y se traen a este, ¿cómo se llama? No me acuerdo, a John Hart con el alien en la cara, pues es igual. Se traen al tipo con el... Es muy el similar mismo la esquema. estructura, pero funciona muy bien, ¿no? Y luego, por otro lado, pues vamos viendo cómo Coffee tiene una agenda oculta, ¿no? Va con las llaves, abre la maleta esa que pone cripto y sabemos que tiene eso, directamente una misión él solo, y nadie más la conoce. Su movida, ¿no? Es que cree que los rusos van a venir a robarle la bomba nuclear. El otro día apuntaba aquí, decía, Michael Biehn es como un Doctor Strangelove, no es el Doctor Strangelove el personaje, ahora no me acuerdo cómo se llama. Jack the Ripper se llama el personaje de Teléfono Rojo, que pierde el norte y ocasiona una crisis nuclear él solo, ¿no? O sea, el personaje de Teléfono Rojo, la base ahí, monta un pifostio y acaba con uno. Pues es un poco lo mismo. Bueno, de hecho, el propio Cameron quería... Abyss se estrena 20 años después de 2001. Él quería que fuese su homenaje, ¿no?, particular a 2001. Luego, por otro lado, el hecho de que los extraterrestres intenten establecer comunicación con ella, con la mujer, también es importante. Tenemos esa inteligencia superior que sabe muy bien elegir. No van a hablar con Michael Biehn, ¿no? No van a por Coffee, ¿no? Van a por ella y establecen esa comunicación y esa... ¿no? Que puede ser probablemente entre dos mujeres, ¿no? Esa especie de... Es como una esponja bellísima, ¿no? Preciosa. Una medusa con neones. Un poco. Sí, eso es. Y luego en paralelo vemos eso, que el jefe de los SEALs les dice que hay que ir a por la bomba nuclear y entonces empieza el conflicto, ¿no?
En paralelo, también se está hablando algo que, claro, esto es del 89, algo que estaba también muy latente, que es el conflicto de los capitalistas contra los comunistas, ¿no? En este caso estaba Estados Unidos, estaba Rusia, estaba Cuba en medio, ¿no? Que se menciona, ¿no? La Guerra Fría. Estamos en plena Guerra Fría y vemos cómo, porque los SEALs quieren a toda costa coger la cabeza nuclear, la lían parda y empieza a entrar agua inmediatamente. Eso ya estamos en el minuto 30, o sea, es alucinante cómo empieza aquello a llenarse y mueren varios de los tripulantes, ¿no? También muy parecido a lo que sucede en Aliens, ¿no? Para poder tener más aire, porque solo les quedan 12 horas de aire. Otro recurso de guión. Y la tormenta va a durar muchísimo más. Es entonces cuando ella decide sacrificarse. Ella es la primera que se sacrifica, no él, que se sacrifica al final, ¿no? Y es ahí donde ve el ovni y la sonda viva que le sigue, ¿no? Coffey sigue empeñado en que esas criaturas son obra de los rusos y la escena está súper bien filmada, dice. Esas criaturas en el fondo del abismo no hablan ruso, créeme, le dice Lindsay, ¿no? Está genial. Hay un diálogo, dice, ¿habéis terminado de reparar el transmisor acústico? Que yo digo, esta escena la tuve que ver varias veces. Coffey está obsesionado con ir a por las cabezas nucleares y volver a tierra, ¿no? Sin embargo, se está enfrentando a todo el equipo, ¿no? Y le dice, ¿habéis terminado de reparar el transmisor acústico? Le pregunta Coffey. Y le dice One Night, no, estaba terminando de hacerme las uñas. ¿Os acordáis de ese diálogo? Y me encanta eso, lo decía antes, la lección que Bat da sobre el liderazgo. Lo que se llama ahora en marketing, ¿no? El liderazgo democrático. Yo me fijé también mucho en eso, está muy bien. Hay una cosa que está muy bien en esta película, que en otra película de acción no pasaría, que es la relación entre los machos alfa. Quiere decirte que está Coffey por un lado y está Bat por otro. Y Coffey es como el mal jefe, ¿no? Que es, hacéis esto, os pego un tiro. Y Bat en varias ocasiones se le acerca y le dice, háblele bien a la gente, señor, que no van a hacerle caso porque usted lo diga y punto, ¿sabes? O sea, aquí las cosas son diferentes. Claro, ¿no? Y entonces ves eso que el personaje de Bat, por ser más bruto, por ser más tal, podría ser más unidimensional. Y la gracia que tiene es precisamente eso, que tiene más capas de las que aparenta, ¿no? Y eso me parece que está muy bien. Y hay varias... No busca nunca un enfrentamiento con él. Siempre rehuye el enfrentamiento directo porque sabe que este tío está zumbado. Sabe que va a perder. Sí. Son las chicas las que se enfrentan a él. Le dice, bésame el culo, ¿no? Le dice One Night, que es un personaje muy, muy divertido. Sí, otra vez, One Night es el Vázquez de... Sí, eso es. Luego, por otro lado, está el personaje de Hippie, que no hemos hablado de él, pero es un personaje que es muy importante para la trama. Por un lado, porque nos va, a través de su mascota, nos va a mostrar algo, nos anticipa algo que va a ser determinante en el final de la película, que es eso que James Cameron vio a los 17 años en una clase de ciencias, que es utilizar líquido para poder respirar en lo más profundo del océano. Es decir, y te lo explican muy bien, el oxígeno en un momento dado puedes bajar hasta X metros, pero si quieres continuar y llegar hasta las profundidades, que es donde están las bombas nucleares, donde está el submarino hundido, tendremos que utilizar esta cosa que han traído los SEALs. Y para eso utilizan la rata de Hippie, ¿no? Que es este personaje jovencito, este geek, ¿no? Este friki. Y esta escena, concretamente, es la que ha hecho que nosotros no podamos ver Abyss en las plataformas. Así, ¿eh? Esta escena. Disney, que es digamos que la que tiene los derechos de la mayoría de las películas de Cameron, sobre todo las de Avatar, le escribió a Gaylan Hart y a James Cameron diciendo, bueno, que sepáis que vamos a quitar esta escena y parece ser que los de creo que es la Fox, ¿no? Las que tienen los derechos, dijeron, ningún problema. Sin embargo, James Cameron y Gaylan Hart dijeron que no se tocaba ni un segundo ni de esa escena ni de la película entera. Y ahí es donde se demuestra que James Cameron es un cineasta autoral. Claro. Porque defiende cualquier segundo de su filmografía. Claro, es que además sin esa escena no se entiende tan bien. No entiendes No se entiende tan bien. Claro. Porque tienes que verlo antes lo que le pasa al animal y que realmente no le pasa nada. O sea, me parece esa escena... Es una de las escenas que a mí más se me quedó de la película.
Esa y la del anillo en la taza del váter. Bueno, es que lo del anillo también es una anticipación, ¿no? De ver que el anillo no es imprescindible, ¿no? También en la trama, ¿no? El anillo, a mí lo que comentaba antes de la mano azul, yo me acuerdo de pequeño en el cine, no, eso me ha borrado, el momento en que buscan el váter y les sale, y luego cuando se están cerrando las puertas, cómo el anillo es el que hace que la puerta, o sea, que no se quede el atrapado y se ahogue, ¿no? A mí me parece al nivel... me parece al nivel del espejito de Billy Wilder del apartamento. O sea, ese momento del anillo con la puerta me parece a ese nivel de decir cómo con un objeto puedo contar tantas cosas, ¿no? Es una maravilla. Me gusta mucho también el momento en el que Lindsay lo que quiere es captar las imágenes de los extraterrestres para convencer a los de arriba, a la gente del gobierno, que lo que quieren es bombardear el océano para acabar con supuestamente lo que hay ahí debajo, ¿no? Que son los aliens. Entonces ella dice, no, que no son los rusos, que son los aliens. Entonces convence a Hippie de que con la camarita esta, con esta especie de dron subterráneo que se ha inventado el hermano de James Cameron, pues logre captar las imágenes, ¿no? Y gracias a eso... Hippie lo que ve es que efectivamente esta gente está armando la bomba para destrozar el océano, el abismo, ¿no? Y ahí es donde vemos también a los temblores de nuevo otra vez de Michael Biehn, ¿no? Que está ahí solo mirando en la oscuridad, ¿no? Y también la escena en la que ella es la única que no puede dormir. Entonces intenta dormir. ¿Y dónde va a dormir? Pues junto a Ed Harris, ¿no? Y en un momento dado, Ed Harris está durmiendo boca arriba y roncando, le dice, Virgil, date la vuelta. Y ahí vemos una pequeña escena matrimonial súper bonita que está incrustada dentro de su preocupación, sus cavilaciones sobre el futuro de la humanidad. Al final ella es la que tiene la foto grande, ¿no? Y bueno, es alucinante. Y ahí es donde ya poco a poco ya va el enfrentamiento cada vez es mayor, ¿no? Y Hammer es el que despierta, ¿no? Y logra deshacerse de los SEALs, o por lo menos neutralizarles creo que les pega, ¿no? Les dispara o les hiere con una pistola. Y luego es bien el encuentro directo con el CGI, ¿no? En la escena en la que aparece esa especie de ola... De tentáculo, ¿no? De tentáculo de agua, ¿no? Súper bonito. He leído que fueron 70 y... No sé cuánto tiempo estuvieron para hacer... Son 75 segundos para hacer esa escena. 6 meses para crear 75 segundos de animación por ordenador de la criatura. Que luego... Eso serviría para la criatura de Terminator 2, ¿no? De hecho, Sí, es muy parecida a la... Es la base de todo lo que viene después. Claro. Y luego es muy curioso porque en el documental que hablan de cómo se rodó, James Cameron defiende mucho los grandes actores que eran, porque realmente esa escena la hicieron con un tubo de plástico, una especie de cañería, una especie de tubo así, como de aire acondicionado de plástico, y se ve la imagen, cómo se lo enfocaban a ellos, un tubo cutre, y ellos tenían que actuar... Como, bueno, el ser humano se está realizando un encuentro cara a cara con seres de otro planeta, o sea, y luego pone otros ejemplos, ¿no? También de otras escenas, ¿no? Y es verdad, a veces cuando ves este tipo de películas de ficción y tal, y que realmente están actuando con un croma, están actuando con un trozo de plástico, con nada, y no tienen un interlocutor humano, tienen otro actor, otra actriz delante que les dé el texto, ¿no? Están actuando delante y funciona muy bien, realmente. Pues las caras de Ed Harris. Las caras de ellos y de ella, y ellos son increíbles. Y pasa luego más adelante, porque cuando luego un poco más adelante se ahoga Lindsay, Elizabeth Mastrantonio, rodando, hubo un momento que se quedó sin película en la cámara y que ella se quedó a mitad de toma y se pilló tal cabreo que no acabó la escena. Entonces, toda esa última parte que se ve como un subjetivo de ella y Ed Harris, o sea, se ve la cara de Ed Harris, es que no está ella. Entonces, el hacer esa escena tan bien, mirándola a la cámara directamente, eso a mí me parece de Ed Harris brutal. Además de el marrón que me imagino, el set, cómo sería en ese momento, decir, vale, pues se ha ido ella, pero vas a hacer la escena tú. Entonces, no me lo quiero imaginar, ¿no? Sí, pero dice, bueno, está muy bien, pero
Que es verdad que luego creo que dicen que tenía tanta razón ella que se quedaron todos como diciendo, claro, ¿qué le dices? Que tiene razón. No, O sea, totalmente. Ha hecho el papel aquí ella tenía, de la ella tenía película. razón. Sí. Y bueno, se ve donde que era así como, bueno, pues ¿cómo salvamos esto? No somos animales, ¿no? Sí, pero que imagínate que hubieran dicho, pues no la hacemos y se viene otro día y se hace. Pero la idea del punto de vista es una maravilla, porque ese es justo el momento en el que Catfish le dice, no hay nada que hacer, está muerta. Entonces vemos que efectivamente dejan de reanimarla, pero lo vemos desde su punto de vista, es decir, está viva. O sea, es que la idea es magnífica. Justo antes hay otra escena, que es la escena en la que ella, ya se han cargado a Coffee, o sea, ya han acabado con el villano, pero claro, queda todavía un montón de película, queda casi una hora. Eso demuestra el que es una película de películas, porque de repente el villano muere. Desaparece aunque hay una hora de peli. Eso es. Entonces ellos se han quedado, como han tenido que luchar, es una lucha genial, ¿no? Ahí en medio del agua, muy Alien también. Ellos se han quedado varados ahí, ellos no pueden salir. Entonces él es el que tiene el traje de neopreno, la escafandra, y ella es la que está muriéndose de frío. Entonces ella tiene la idea. Tú, que eres el que mejor nadas, no eres el más inteligente, pero físicamente es el más potente, vas ahí, me vas a llevar a mí muerta, digamos, muerta por congelación, y en esos segundos que quedan, ¿no? En esos minutos, ¿no? Que me vas a revivir. O sea, confías tu vida en este tipo, ¿no? Y ahí es donde, de nuevo, otra vez en el límite, ¿no? Es una cosa que dice Cameron. Las parejas tienen que llegar al límite para confesarse el amor, ¿no? Es decir, en el día a día las parejas están condenadas a no entenderse, ¿no? Solamente cuando están enfrentándose a la muerte es cuando el amor es puro, ¿no? O verdadero. Y bueno, esa escena es brutal y es muy interesante porque incluso Cameron tiene un espacio para el humor, porque ella se arrepiente cuando él se sumerge y dice, no es una buena idea. Ella misma ha tenido esa idea, pero no la considera buena. En el último momento te tienes que arrepentir ahí. Pero es flipante, porque ella habla de eso, de cómo, bueno, me voy a quedar, mi sangre se va, como el oxígeno se va a congelar. Pero porque yo creo que ella lo mira al principio con una mirada científica, claro, ¿no? De decir, voy a hacer esto, pasará esto, y tú me reanimas, es ciencia. Pero luego es una persona. Y cuando ya ve el agua aquí que se va a ahogar, tú dices, no, Dios mío, no me puedo morir. A mí esa escena me parece terrorífica, ¿eh? Sí. O sea, cómo está súper bien, porque está al límite de podía ser absolutamente ridícula. Sí, no, está muy o sea, en manos de otro director sería ridícula. Pero esa escena es terrorífica. Y la reanimación, las hostias que le da. Sí. O sea, y la cara de Harris. ¡Lucha! Pero dice, que, ¿no? otra vez lo mismo, es que esa escena parece una parodia. Podía ser absolutamente Total. ridícula. Sí. Cuando dice lucha, eso es casi de, ¿sabes? No, claro, levántate, Harris. Lázaro, ¿sabes? Sí. Y funciona súper bien, tío. O sea, esas dos escenas para mí son probablemente de lo mejor de la película. Es el cuento, ¿no? El sacrificio por amor. En este caso, el beso, ¿no? Ese beso no es del príncipe a la bella durmiente, sino que es justo al revés, ¿no? Como le da esa vuelta Cameron, ¿no? Y a mí, siempre que veo esa escena, es con el corazón encogido. Porque además es una escena muy larga. Sí, o sea, sí. la escena de reanimación es tal y como sería en la vida real, o por lo menos así es como lo ves como espectador, Que ¿no? es una maravilla. Cómo le pega, cómo la golpea, cómo está, cómo le sale la baba a Ed Harris, ¿no? Está ahí como... Y ella está magnífica. Y es muy interesante cómo, para que la escena siga funcionando, ponernos de repente en el punto de vista de los demás. Que ellos de repente lo miran como diciendo, que está muerta, no sigas. Y tú, claro, empatizas con ellos, ¿no? Que es verdad, no sigas. Pero al pasar por ellos hay una pausa que hace que cuando él vuelve, tú digas que te están diciendo que no, o sea, no sigas, que esto va mal. Pero hace que la escena sea larga, pero aguante muy bien, aguante mucho mejor. Está genial porque todavía no se ha desactivado la bomba. Entonces, Se nos había olvidado la bomba. Claro, es que todavía hay muchísimo por contar. Ya Lindsay ha quedado relegada, ya está convaleciente, ¿no? Ya ha llegado hasta donde ha llegado y ahora le toca el turno a él, ¿no? Que es el yo la única experto. cosa que el otro día viéndolo no me cuadraba es ¿por qué baja Ed Harris y no baja el marine este, que es el que le guía? Porque ese es el que sabe además respirar con el líquido. De hecho, le pregunta a ella, ¿por qué tienes que ir tú? O sea, y él dice, ¿y quién si no, no? Pero ese tío, yo qué sé, podría estar... Le falta, por ejemplo, que tenga un brazo en cabestrillo y que esté herido. Que luchando con los otros antes
y entonces Ya. por eso no pueda bajar. Ya. Luego pensé que no lo sé, que igual tiene algo y no lo he sabido ver, ¿eh? Claro. Igual. Pero el otro día lo veía y decía, un poco forzado que sea estando este tipo y guiándole él, o sea, que le faltaría simplemente, yo qué sé, que Michael Biehn le ha torcido la pierna y no puede meterse el traje. Yo qué sé, ¿sabes? Yo creo que al final es que han relegado a los militares, ¿no? Han dicho, bueno, esto ya no es Sí, cosa sí. vuestra. O sea, ya habéis traído la maquinaria, lo habéis intentado. En el fondo teníais una misión secreta, no confiamos en vosotros. Como que los apartan y dicen, bueno, nosotros No, sí, somos sí. los obreros de este lugar y... Simplemente hablo de lógica Sí, narrativa de que te entiendo, que es hay verdad un que momento dices, que dices, pero si él es un militar que... Mira, Pero no lo había yo pensado, creo pero es yo una creo que cosa un tiene que poco- ver con el hecho de que saben que el que baja no sube y que Ed Harris de alguna manera Claro. se está sacrificando. Es bonito también, y ahí otra vez Cameron lo que hace es simbolizar el líquido con el líquido amniótico, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ahí la frase de dice, bueno, Recuerda que tu durante, cuerpo tiene memoria y va a recordar que durante respiraba. 9 meses, ¿no? Durante Has 9 estado meses has estado. dentro de Es eso. verdad. Es Maravilla. súper Muy hábil, bonito, porque es maravilloso. por esa frase de repente la escena cambia completamente. Se ¿sabes? convierte en Sí, un sí. bebé, ¿no? Que No, vuelve a tú lo nacer, ¿no? y sobre todo de cara a la información espectador, tú lo entiendes. Claro. Porque puedes decir, ¿cómo va a respirar y de repente te dicen eso y haces, ¡pum! Ya está. Claro, dices, No- es nada verdad, me hace falta todo- más. Todos lo hemos hecho. Y a mí Es esas frases que Sí, dices, Sí, sí, sí. Se te Joder, queda además, ¿no? Y a mí me gusta mucho que es del mismo color que luego son los extraterrestres, ¿no? El líquido este tiene como el mismo color así rosa un poco... Y de nuevo otra vez te lleva hacia otro lado. No hacia otro lado, sino no es que te despiste, sino que te conecta con otra problemática, con otro conflicto, que es el de la comunicación. Entonces le ponen un teclado en un brazo, le ponen un teclado. De nuevo otra vez el tema de los brazos, ¿no? En Terminator, ¿no? En Abyss, le pone el teclado y él puede escucharles, pero es muy bonito porque genera muchísima tensión, ¿no? Vemos como la fragilidad, ¿no? A la hora de escribir, él dice, yo no soy un tipo que escriba mucho, ¿no? De hecho, es verdad que es más locuaz que y otra luego cosa. cuando llega el momento crítico, ¿no? Es maravilloso, o sea, esta pantalla que se ven las letras, esa especie de mensaje del más allá, llega, no llega, es increíble. O sea, Maravilloso es cómo muy mantiene bueno, la tensión. Y luego, por otro lado, de nuevo otra vez, hablabas de las películas de acción, ¿no? Se convierte en desactivar la bomba, ¿no? Exactamente, el cable, ¿no? Los dos se ven exactamente iguales. Le dice, no, tienes que cortar el cable azul y amarillo, le dice. Y entonces es como, madre mía, son exactamente iguales. Y cómo él, en un momento dado, tiene ese momento de lucidez y corta el correcto. Eso es cuando ¿no? va a cortar que para y piensa, dice, bueno, en las películas siempre van a cortar uno, luego cortan el otro, ¿no? Voy a hacer lo mismo. A Bruce Willis le funcionó. Ahí sí que dices... Y mola porque asume que va a morir, ¿no? Ya no hay forma de A mí regresar. me gusta mucho ¿no? de toda esa escena cómo está contado la profundidad. La calidad, es una maravilla. Sí. Pero es que al principio de la peli hay un momento que hablan de la profundidad de la fosa esta. Y dicen, pero lo dicen así, y dicen 2 millas y media, ¿sabes? ¿No? Como si nada. Y dice, y ya te lo dicen al principio, ¿no? Y luego van remarcando, pam, pam, pam. Y aquí, claro, va bajando, y es en plan de, ha batido un récord, nadie ha bajado tanto, ¿no? Y es brutal el cómo va contando eso, ¿no? Y cómo va avanzando él hacia abajo y va, digamos, tecleando peor porque se encuentra mal, porque tal, ¿sabes? Entonces, eso está muy bien. Luego, además, antes, previamente también, cuando están con lo de la rata y le explica el líquido, le pregunta el hippie, ¿no? Le dice, pero ¿esto cuánto baja? ¿Puedo bajar 1000? Y dice, no, es que es información reservada y tal, ¿no? Y dices, bueno, ¿hasta dónde, confidencial, hasta dónde puede bajar Claro, ser humano, ¿no? O sea, ¿Puede ser que James Cameron tenga el récord de sumergirse sí. dentro de un, Sí, lo tiene. de un Dentro submarino o algo sí, así? sí. Sí. Madre mía. así. Que es fascinante, lo habéis visto, ¿no? Pero que tiene el más plano Guinness ese. que Oscars. Sí. Este hombre, ¿no? Es alucinante. De hecho, La yo creo estantería de su casa ya no da para más. es un envidioso. Ed Harris no puede tener el récord. Ni siquiera en la ficción. No se hablan, por cierto. Harris y James Ya. Cameron después de esta película no se hablan. Todavía no, 40 años. Yo creo que no. No muere Ed Harris. Spoiler. No muere. Es rescatado por los aliens y ahí es donde nos muestra un nuevo mundo, ¿no?
y muy bonito verlo en cine, eso, ¿no? Verlo en pantalla grande, como esa cámara nos va mostrando esa nave espacial, que es donde llevan a Ed Harris. Y le muestran en una pantalla de agua, le muestran las noticias de la televisión, ¿no? Las noticias de las catástrofes que están a punto de suceder, como si hubiese una tercera guerra mundial, ¿no? Sucediendo en el exterior, ¿no? Y así que los alienígenas han preparado una buena rebanada de tsunamis para barrer a la raza humana. Se han dado cuenta, los alienígenas evidentemente son una inteligencia superior, de que el ser humano no es una buena idea. No merece vivir. No merece vivir. Este momento me parece fascinante. El tsunami este que aparece de la nada, el encuentro, la nave allá abajo. Sí. O sea, dices, ¿qué está pasando aquí? A mí me encanta que son como unos extraterrestres buenos, ¿no? O sea, están los extraterrestres malos, que serían Alien, y los extraterrestres buenos, que sería T, ¿no? Pues son unos extraterrestres buenos, pero no se quedan mancos juzgando. Sin compasión. Y dicen, estos hijos de puta que tiran aquí bombas atómicas y tal, tsunami. Pero son extraterrestres románticos. Entonces tienen su corazoncito. Claro. Y al presenciar esa película de amor que ha hecho James Cameron, pues han decidido echar el freno. Y paran los tsunamis, los pausan. Que también es maravilloso ese momento. Y entonces, utilizan a Ed Harris como portavoz de los aliens, ¿no? Para decirle a la humanidad que... Mensajero de la paz. Que es momento de detener, de parar la máquina que está destruyendo el mundo, ¿no? ¿Qué os parece esto? Yo con los tsunamis tengo mis problemas. Yo con toda esta parte, o sea, este momento decían, ¿esto por qué? O sea, esto... No. Y hay otro momento ridículo que dice, anda, ¿no hemos necesitado descompresurizarnos? Yo he de decir... Bueno, se habrán cargado... Habrán sido los aliens. Sí, habrán sido. Que es cuando los típicos espectadores que digan, un momento, ¿cómo pueden salir así? Sí, porque aparte comenta cuando baja con los SEALs, dice, bueno, y nos va a costar no sé cuántos días. Sí, 3 días, ¿no? Sí, 3 días. Descomprimir. Descompresurizar se llama. Ese es el verbo. Yo tengo una pregunta ¿habéis hecho submarinismo? ¿Habéis estado...? Nunca. No. Yo hice una vez un curso y la verdad es que es muy curioso porque yo bajé como 40 metros y realmente la sensación no es de miras hacia arriba y parece que hay 5 metros solo. Y 40 metros tú te pones y dices, es que es un edificio de 12 plantas, ¿no? O sea, luego yo para pensar, veía un edificio de 12 plantas y dice, joder, todo esto de agua, ¿no? Esta sensación un poco de... Sí. Pero tú hiciste lo mismo que hizo James Cameron en Canadá. James Cameron se sacó una piscina. Una piscina y con unos bomberos también. ¿Esto fue en el Ebro o en una piscina? No, o sea, la inmersión la hicimos en la Costa Brava. Ah, vale. Sí, no, lo hicimos en mar. Yo pensaba que en el Ebro y estabas ahí con los siluros ahí. No, vas al mar, claro. Sí. Entonces, ¿tenéis, Víctor y Pablo, tenéis una teoría? ¿O Pablo, tú la teoría ya la has desarrollado? No, a ver, yo del final, de este final sí que hay una... Porque sí que hay una, pero vamos, yo es que estoy deseando escuchar a Víctor. Cuéntanos. Igual es la misma, no sé yo. Tantas teorías de Pablo me ha inspirado. Yo creo que al final eso que se encuentra abajo, que parece que son los extraterrestres, o esta idea un poco de esos monstruos... el otro día me acuerdo que vi estos planos que había de la Edad Media, ¿no? De esos primeros mapamundis que se hacían, y se dibujaban las zonas en las cuales el ser humano no debía ir. Siempre se dibujaran estos seres así un poco como monstruos, ¿no? Fantasmas que estaban ahí y tal. Yo creo que juega un poco con eso. Pero para mí lo que nos está adelantando es todo lo que estamos viviendo ahora de la tecnología, o sea, Internet, la inteligencia artificial. Yo creo que esos seres, esos aliens, son eso, son la inteligencia artificial, es Internet, es lo digital, es todo lo que iba a venir, lo que estamos viviendo ahora, y él lo anticipó. O sea, decir, bueno, es eso lo que... Eso que parece que viene desde otro planeta, pues no, lo estamos haciendo nosotros. O sea, tu teoría es que el abismo es el ChatGPT, ¿o cómo es? No, te lo digo yo. Casi. Es que los extraterrestres son unos haters. Porque son los que están ahí en Twitter diciendo... lo estáis haciendo mal, estáis tirando bombas atómicas. Son los que ponen a parir a la gente. Los haters. No, pero sí que es verdad que... Pero sí que es esa idea de que, bueno, ahí en el fondo, porque es verdad que tiene cierta similitud el abismo del fondo del mar con el espacio, ¿no?
Y esa idea de que hay en el fondo hay una inteligencia superior a nosotros, que son seres, hay vida más allá, bla, bla, bla. Pero al final yo creo, bueno, pero es que cuando se meten en esa especie de discoteca de los 80, de neones, abrazado de la mar, al final yo pensé, dije, bueno, yo creo que es que al final este hombre que es un visionario, con que un Terminator ya está hablando de cosas como hemos comentado ahora, yo creo que eso es la tecnología de ahora, o sea, y lo que puede llegar. De hecho, o sea, le hablan a él con imagen. exactamente, O sea, es que es todo el eso, rato- es lo que sí, iba. sí. O sea, eso es como un. Si esta redes película sociales. igual o hubiera sea, estado hecha hoy, en vez de ser noticiarios, ¿no? Serían... Sí. el TikTok o Exacto, Instagram, una cuenta vídeos de así. la gente, Sí, sí. memes, Sí. o sea, sería así. Sí, sí, sí. Es que no anda equivocado, porque nosotros somos capaces de provocar tsunamis. Sí, sí, sí. Por lo tanto, en cierto modo, Muchas- ese alien es el ser humano avanzado, ¿no? Avanzado, Sí. pero en el sentido monstruoso, ¿no? Sí. Que puede ser para bien, o sea, puede crear tsunamis que nos arrase, pero también puede salvarnos, ¿no? En cierta manera, puede tener una conciencia. O hay que crearle una moral y una ética nuevas a esa inteligencia nueva para que sepa actuar en favor de la humanidad, ¿no? Un poco. Por lo tanto, esos extraterrestres en realidad son una proyección de nuestra consciencia, ¿no? Sí. Que se materializa en una especie de, ¿no? de cosa abisal que nos Sí, dice... un poco así, una especie de conciencia bueno, de lo que estamos viviendo ahora, ¿no? Esto es una conciencia virtual, un poco de. Lo mío era más simple. Lo mío yo creo que de verdad... El otro, o sea, no lo había pensado nunca las veces que lo había visto antes, hasta el otro día cuando la volví a ver. Yo creo que de verdad Ed Harris la palma cuando está ahí y tal. Y toda esta última parte me dio la impresión de que es su delirio muriendo. Su delirio muriendo de... Porque es tan... La película tiene todos estos bloques tan diferentes, ¿no? De que una película de acción, es una película romántica, es tal... Pero todo este bloque último es una idea de olla tremendo. Total. Sí. Sí. Y hay un quiebro muy grande, ¿no? Esto de hemos salido sin descomprimir y no sé qué. Y al final cuando se acercan Mary Elizabeth Mastrantonio y Ed Harris, Eso hola al señora final, Rickman, hola sí. señor Sí. Rickman, es como un poco de coña. Sí, Entonces sí. yo creo que es la fantasía de Ed Harris muriendo. Todo esto es la fantasía de Ed Harris muriendo. Interesante. Pues Te eso, faltaría pero el último plano después de ese beso, que se viera la pantalla y que no manda la última señal esa de. Es verdad. Estén los dos así como. This is the end. Sin embargo, es verdad que cuando Lindsay le cuenta a Ed Harris que ha visto algo, a unos seres, Ed Harris piensa que está alucinando. Sí, sí. O sea, que es el propio Cameron nos mete dentro de esa pseudo paranoia que cristaliza en el personaje de Michael Biehn, que está loco y ve rusos por todos lados, ¿no? Y ve rusos incluso en las caras de sus compañeros. Es alucinante, ¿no? ¿Recomendaciones? Venga, ¿quién empieza? Queridos. Yo voy a recomendar la serie de Berto Romero, la del otro lado, que está en Movistar, y va sobre un... Berto Romero es un investigador del más allá y que tiene un videoblog y cuenta ahí sus cosas. Es muy divertida. Pero lo que más me gusta de la serie es Vigalondo haciendo de Iker Jiménez. Es absolutamente magistral. Solamente por eso merece la pena que la veáis. ¿Tenéis recomendaciones o voy yo con la mía? Yo voy a recomendar un documental de Little Richard que está ahora mismo en los cines, pero bueno, imagino que dentro de poco estará en plataformas, que está dirigido por Lisa Cortés y que está muy bien. No es un documental excepcional, pero sí que está muy bien porque lanza una mirada, lanza mucha luz sobre los pioneros del rock and roll. Y entonces eso está muy guay. Y conocer a fondo la historia de Little Richard, que a menudo ha estado ensombrecida por los blancos que hicieron éxitos de sus canciones, ¿no? Como Elvis y tal, pues está muy bien. Víctor. Yo hoy no voy a hacer ninguna antirrecomendación. ¿Ninguna anti? Ninguna. Hoy no he traído ninguna antirrecomendación. Yo sí he traído una. Bien. Toma. Siento Por eso te estás esperando para el final, cierta frustración porque siempre me hubiera encantado haber antes recomendado una película de Carlos Bermúdez, pero he visto que llegó tarde y puede ser un poco... Porque es un directo que nunca he soportado y bueno... Aprovechas ahora, ¿no? Que es el dardo de... Sí, por eso que, claro, no puedo antes recomendar, ya llegó tarde, digamos, ¿no? Sí. Me da bastante asco todo, o sea, en fin. No, yo voy a recomendar, nos vamos a quedar un poco en el agua, pero en la superficie, un documental de una compañera
mía que tuve cuando estudié cine documental, que se llama Polaris. Es una película un documental que estuvo hace un par de años en el Festival de Cannes, en la sección de Acid, y que es como la más pequeñita que hay. Y es un documental que va sobre dos hermanas. Una de ellas es una capitana de un barco que navega como por Groenlandia, o sea, en medio de los icebergs. Es una mujer que se ha tenido que hacer a sí misma, muy fuerte, que ha soportado mucho machismo también. Y ella lleva un barco especializado con científicos que alquilan. Y su hermana vive en Francia. Bueno, las dos son francesas. Y bueno, hay como una especie de maldición en la familia, ¿no? Que siempre les han pasado cosas malas, que parece que quieren quitarse esa maldición. Y ahí nace una niña, que es la hija de su hermana, ¿no? Que parece que es la que empieza a cambiar un poco el signo. Aquí la definen como una estrella polar, ¿no? Que puede iluminar un poco el destino de las siguientes generaciones de la familia. Me parece un retrato muy, muy chulo, muy bien hecho. Está en Filmin, por eso la recomiendo. No creo que esté por mucho tiempo, porque es una película que está dentro de un festival que se llama My French Festival, me parece. Porque Ainara Vera, la directora, es de Pamplona, pero la película es francesa. De estas pequeñas joyitas, ¿no? De documentales, de retrato y bueno, que seguimos un poco en el mar, pero en la superficie. Y se ve también un poco el trabajo de ella, ¿no? El trabajo de ella en un barco, un poco lo que hemos hablado, la dureza un poco de estos gremios, ¿no? Que trabajan a situaciones límites, en este caso pues del frío, ¿no? Un poco también, porque ella navega por las corrientes y todo, pues, por el Polo Norte prácticamente. Quedo yo. Bueno, voy a hacer una recomendación. Hay una miniserie que me ha encantado. Está en Movistar. Se titula Time, en castellano Condena. Está creada por Lewis Arnold y es la historia. Digamos que son 2 temporadas de 3 capítulos cada temporada. La primera cuenta cómo el personaje de Sean Penn entra en la cárcel después de... Es un profesor borracho que pues, en un accidente mata a un ciclista. Y entonces es la condena que tiene de 4 años. No pasa 4 años en la cárcel, pero le vemos en la cárcel. Y por un lado es desde su punto de vista y luego por el lado del punto de vista de uno de los que trabajan en la cárcel, que es Stephen Graham, este actor que le hemos visto en El Irlandés. Es una producción de la BBC. Y está rodada con muchísima inteligencia, con una cámara invisible, por así decirlo, y está siempre con los personajes. Sean Penn, que es este actor que tiene fama de morir en todas las películas, ¿no? Aquí está magnífico. O sea, realmente su interpretación es extraordinaria y muy realista. Es una miniserie muy realista. Muy recomendable. La segunda temporada está muy bien también. Y en este caso se centra en una mujer que está pasando, es una madre soltera, tiene 3 niños y está pasando por un momento muy complicado económicamente, y entonces la meten en la cárcel por no pagar la luz o por robársela a alguien, y entonces, bueno, pues ahí vemos su vida en la cárcel. Es una cárcel de mujeres, en este caso, y también es una temporada extraordinaria. Hay algunos personajes que repiten, que son personajes secundarios, pero muy importantes en la trama, pero cambian los protagonistas. Y mi antirecomendación es... Bueno, a ver, venga. Para una película en Prime Video, Sí. y es Saltburn. Yo me sumo a tu antirecomendación. Es una película que A mí me gustó. digamos, empecé. Entiendo que te guste, Iván. Es una película dirigida por Esmeralda Fennell, que es una actriz y directora, que tampoco me gustó su película anterior, Promising Young Woman. Esa no la he visto. Yo tampoco. No me gustó la película, y las dos tienen en común, o sea, son visualmente muy interesantes, son historias un poco al límite, pero los personajes son aburridísimos. O sea, nada interesantes, y concretamente en Saltburn es el quid de la cuestión. Es la historia de un tipo que se fascina por una familia, queda fascinado por una familia, una familia que le sale el dinero por las orejas, realmente excéntrica, pero que desde el punto de vista del espectador no pueden ser más tontos y más inútiles.
Por lo tanto, no entiendo la fascinación de este muchacho. Y luego al final acaba intentando buñuelizar un poco la historia y me parece que es más una llamada formal al Festival de Cannes que otra cosa. ¿Vale? Ten en cuenta que está encuadrada en 4/3. Parte que eso es una cosa que odio últimamente mucho. Que está un poco como de moda. Está muy de moda. Es una tendencia. Es como cuando nosotros rodábamos en 4/3 y le poníamos las barritas para ser cine. Pues es la tendencia. Hombre, pero inversa. era un poco la imposibilidad de que querías De llegar a hacer otra cine, cosa. pero estabas ahí con los 4/3. Yo entiendo que que te es, da tu cámara, que es una tendencia pero- inversa y que yo lo he pillado un poquillo de manía porque muchas veces no entiendo por qué se usa. Pero Yo bueno. creo que es un tema de Instagram. Es un tema de Instagram, probable. no de Instagram, sino del uso del móvil. Quiero decir que a día de hoy nos ha cambiado mucho la disposición de en vez de ver el móvil así, verlo así, ¿no? Entonces, al verlo así, en el formato cuadrado, te van a ver en el móvil bien. Si lo ves así, es imposible. Y ya no es por un tema de cineasta, de purista, de que te vean bien o mal. Es un tema de que lo vean. De que tú eres una persona cualquiera, eres un chaval que enciende esto, tal, y está mal encuadrado y dices, pongo otra peli de las 200 que hay aquí para elegir. Si está bien encuadrado, ¿sabes? Y te ve aquí en encuadrado, pues igual entonces se la ve. Sí, pero entonces creo que es un... Sí, creo que es parte de una probable. necesidad, ¿eh? Más que de un... Pero que luego te lo venden como, no, yo lo he hecho porque así compacto mucho Sí, el pero hay encuadre y Bueno, así. otra cosa es así lo centro. cómo y lo dices, quieras vender, ¿no? Pero perdóname, yo creo que es parte de una necesidad. Sí, pero hay películas que... El hijo de Saúl, por ejemplo. Sí, se tendía, ¿no? Porque era... Claro. O sea, estabas acotando El ahí... punto de vista, ¿no? Sí. Estás tapando, quedándote en un personaje y tapando el horror que había alrededor, ¿no? Un poco, pero sí, yo creo que un poco también hay mucha moda con esto. Porque hay muchas películas también, dices, no sé si están tan hechas como para que las consuma el gran público, ¿no? Muchas son... Yo lo de los, no voy a dar más lo de los ejemplos. 4/3, yo es que lo veo y digo, otra 4/3. No, que ya sé por dónde vas, Víctor. Yo también. Bueno, chicos, pues nada, hasta aquí la tertulia Carpenter de hoy. Salimos a la superficie. Nos vamos directos a la cabina de descompresurización. Así que nos vemos en la siguiente, Iván. Hasta la próxima. Un placer como siempre. Un placer también este nuevo formato, en el cual salimos a la superficie. Igual no nos ve nadie más. Nos vemos, Gracias, Víctor. chicos. Nos vemos, Pablo. I'll be back. Sayonara, baby. Y con la resurrección, los extraterrestres han otorgado a Bad la responsabilidad de predicar un mensaje muy claro a la humanidad. Ama al prójimo. El enemigo es un hermano. Imita al sándalo, que perfuma el hacha que lo corta. Pero Bad no sabe usar el teclado, y el mensaje no llega a una humanidad sumergida en la superficialidad digital. Bad y sus 12 followers se han cansado de predicar en el desierto, y los aliens han perdido la paciencia. Así que solo nos queda esperar a que las máquinas del futuro regresen al presente y nos resuciten de nuevo.